Capítulo 61. Lin Wu estaba actualmente flotando en un espacio oscuro. Estaba completamente quieto para no despertar ninguna sospecha por parte de Zhirong. El sistema ya le había dicho que Zhirong estaba observando el interior del anillo con su sentido espiritual y que podía hacerlo en cualquier momento. Pasaron unos 5 minutos, después de lo cual el sistema finalmente le dio la señal verde a Lin Wu. Uf. Le tomó un tiempo, casi me preocupaba que ahora sospechara. Lin Wu pensó para sí mismo. Ahora bien, echemos un vistazo a mis ganancias, jeje. Lin Wu dijo con entusiasmo. Sistema, muéstrame los datos del host. Ordenó Lin Wu. Timbre. Nombre del anfitrión, Lin Wu. Edad, 2 años, 3 meses, 22 días. Vida útil, 150 años. Especies huéspedes, gusano esmeralda de ojos carmesí. Cultivo del anfitrión, etapa tardía del reino de refinación de I. Guión y espiritual necesario para mejorar igual a 0000-1500 unidades y espiritual líquido. Almacenamiento de QI, 12.695 unidades y de espíritu líquido. Linaje de sangre, 1, gusano esmeralda de ojos carmesí, fabricado por sistema. 2, desconocido más 2. Técnicas de cultivo, ninguna. Habilidades de QI, 1, amplificación de I, menor. Habilidades innatas, 1, manipulación de radiación, menor, competencia, principiante. 2, manipulación celular, menor, competencia, intermedia. 3, cristalización celular, excelente, competencia, intermedia. Inventario, lanza rota, placa de metal rota, ropa interior de mujer rosa, daga. Núcleo de la bestia, no formado. Almacenamiento de energía vital, 7.250 unidades. Almacenamiento de energía del sistema, 7.542 unidades. Datos de linaje sin procesar recopilados. 1, ratón de hierba común. 2, jabalí pisoteador de rocas. 3, humano. 4, desconocido más 2. 5, bug coronado de ceniza. Bajaja. Lin Wu no pudo dejar de reír de alegría al ver todo el espiritual que había obtenido. Realmente no había esperado poder obtener una cantidad tan grande cuando originalmente comenzó el plan. Como máximo esperaba alrededor del 10% de la cantidad actual, pero esto había ido mucho más allá. La cantidad que tenía en este momento era suficiente para llegar directamente al siguiente reino de cultivo, y eso era exactamente lo que quería. Pero, por supuesto, no podía hacerlo descuidadamente. En este momento se encontraba en una situación bastante compleja. Por un lado, tenía mucho y espiritual y tenía el potencial de ganar aún más, mientras que, por otro lado, siempre existía la posibilidad de que lo descubrieran. Ahora que tengo los recursos que necesito para planificar más. Necesito analizar qué enfoque tomar o puedo terminar en un gran problema. Lin Wu murmuró para sí mismo. Pensó en las posibilidades mientras flotaba suavemente en el espacio vacío del ring. La dimensión espacial menor que continuaba dentro del anillo era bastante grande. Por lo que Lin Wu había oído, este anillo era un anillo de almacenamiento espacial de alto grado. System, ¿cuál es el tamaño de este anillo? Preguntó Lin Wu con curiosidad. Timbre. Respuesta, el anillo tiene un volumen de almacenamiento de unos 50 metros cúbicos, aunque esta zona no tiene ninguna forma particular y es más bien fluida. ¿50 metros cúbicos? Maldita sea, esto es más grande que el dormitorio en el que solía vivir. Dijo Lin Wu con sorpresa. Aunque es extraño según las novelas de cultivo que he leído, los anillos de almacenamiento espacial tienen capacidades mucho mayores que esta. He visto a los personajes almacenar montañas literales en ellos. Este anillo es una hormiga comparado con esos. O tal vez así es como se supone que deben ser en este mundo. Lin Wu pensó para sí mismo. Pasó aproximadamente media hora mientras Lin Wu pensaba qué hacer a continuación. Mientras tanto, Zhirong y los otros 2 hombres, Jedi y Wei Wen, volaban hacia el límite de la zona prohibida. Como habían matado al resto de sus compañeros, ahora tenían que asegurarse de que fuera creíble. Originalmente iban a hacerlo parecer más creíble diciendo que habían encontrado un gran peligro y que tenían heridas. Pero ahora no necesitaban hacer eso. Tenían la mejor excusa que no era más que sus bases de cultivo que habían retrocedido. Incluso tenían heridas internas, lo que lo hacía aún más creíble para los clanes a los que pertenecían sus compañeros muertos. De hecho, estarían aún más seguros de que estaban diciendo la verdad, ya que uno no disiparía intencionalmente su base de cultivo solo para fingir así, ya que las pérdidas superarían las ganancias.
Pero el caso de Sirong, Jedi y Bai Wen fue excepcional. Habían obtenido algo que cualquier poder de este mundo querría obtener. No parpadearían incluso si tuvieran que sacrificar millones de cultivadores para obtener una herramienta pseudo-inmortal. Así de importante y precioso era. Aunque Sirong ahora sabía que estaba incluso más allá de eso. Intencionalmente no les había dicho a los otros dos que la lanza no era una herramienta pseudo-inmortal sino más bien una herramienta inmortal. Pero todavía tenía algunas aprensiones acerca de la lanza. Incluso si fuera una herramienta inmortal, no parecía tener las otras características que debería tener una herramienta inmortal. Por lo que había oído, las herramientas inmortales exudarían una presión que no se parecía a ninguna otra cosa, y las fluctuaciones de ellas se podían sentir a miles de kilómetros si se activaban. Otra cosa de la que Sirong estaba seguro era que la lanza había requerido muy poco y espiritual para funcionar. Si fuera una herramienta inmortal común de lo que Sirong había leído, tomarían el y espiritual de decenas de minas de piedras espirituales e incluso entonces solo ejercerían una fracción de su poder. Esto llevó a Sirong a pensar en algunas de las leyendas que la mayoría de los cultivadores conocían. Hubo muchas historias que describieron cómo las personas afortunadas pudieron encontrar armas basura que no eran más que armas inmortales disfrazadas. Estaban sellados o necesitaban recursos para activarse. Al ver el efecto y las acciones de la lanza de cristal verde, Sirong no se inclinaba hacia esta última. La lanza necesitaba absorber su y espiritual para poder salvarlos, esto significaba que lo más probable era que le faltara y espiritual. Es más probable que sea un arma inmortal sellada. Si fuera uno completo, estoy seguro de que todos los cultivadores del reino de la ascensión inmortal de este mundo habrían estado aquí y peleado por ello. Pensó Sirong. Capítulo 62. Pronto los Sirong se dieron cuenta de que habían llegado al punto en el que habían matado a sus compañeros. Las huellas de los restos ya fueron limpiadas y las señales de la pelea aún estaban allí. Joven maestro, ¿deberíamos cambiar un poco la escena?, preguntó Bai Wen. Sí, haz que parezca un ataque de bestia, dijo Sirong después de pensar un poco. ¿Un ataque de bestia? Pero joven maestro, no hemos visto ni una sola bestia aquí, dijo Jedi sintiéndose un poco confundido. Exactamente, entonces tampoco pueden rastrear una bestia. Además, por lo que he reunido antes, la causa más probable detrás de la muerte de los cultivadores de la corte real del reino Ling no fue otra que una bestia o más bien múltiples bestias, dijo Sirong. Si tú lo dices, joven maestro. Bai Wen respondió antes de comenzar la tarea. Jedi y Bai Wen pasaron unos 20 minutos cambiando el área para que pareciera que había habido un ataque de bestia. Mientras lo hacían tampoco parecía que fuera algo nuevo para ellos. De hecho, incluso tenían partes de bestias como garras y colmillos en sus tesoros de almacenamiento espacial. De esto se podría decir que siempre habían estado preparados. Si uno mirara la escena ahora, vería marcas de garras por todas partes y suelo devastado. Incluso había huellas de pisadas que parecían pertenecer a una bestia bastante grande. Los dos hombres incluso esparcieron un extraño polvo marrón que tenía un olor acre. Maldita sea, estos tipos son un grupo de intrigantes profesionales, dijo Ling Wu, sintiéndose sorprendido. Ling Wu había estado observando todo el proceso desde el principio hasta el final y quedó impresionado por lo que habían hecho. Para él, el área parecía completamente diferente y estaba seguro de que era suficiente para despistar a los investigadores. El anillo había establecido la conexión que le permitió a Ling Wu ver lo que estaba observando el sentido espiritual de Sirong. Anteriormente no habría podido hacer esto y lo habrían descubierto, pero debido a que Sirong había vertido una gran cantidad de su y espiritual en él, el sistema había replicado su firma de I. Esta firma de I le permitió disfrazar las transmisiones que tenían lugar a través de la conexión. Pero Ling Wu todavía no podía usar su propio y espiritual, ya que eso llevaría a Sirong a descubrirlo. De hecho, cuando se movió de la mano de Sirong después de absorber su y espiritual, no lo había hecho usando y espiritual. Más bien, tuvo que utilizar un método ingenioso en el que solo pudo pensar después de consultar el sistema. Ni siquiera el sistema mismo había considerado algo como esto. Lo que Ling Wu había hecho para que pareciera que se estaba moviendo fue en realidad simplemente cambiar su peso corporal. En este momento, incluso si Ling Wu tuviera la forma de una lanza, su peso seguía siendo el mismo y su peso era comparable al de un elefante. Pero Ling Wu se dio cuenta de que incluso si se hubiera encogido, el peso de las diferentes partes del cuerpo había sido muy diferente y su suposición era correcta. La única razón por la que antes estaba tan equilibrado era porque el sistema había distribuido su peso equitativamente por todo su cuerpo cuando cambió a esta forma. Entonces, todo lo que Ling Wu necesitaba hacer era cambiar el punto donde se concentraba el peso.
En aquel entonces, para escapar de la mano de Sirong, desplazó la mayor parte de su peso hacia su cabeza, que no era más que la hoja de la lanza. Esto hizo que se inclinara abruptamente hacia un lado y torciera la muñeca de Sirong. Una vez hecho esto, Sirong se estremeció y lo soltó. Una vez que estuvo fuera del alcance de su sentido espiritual, le resultó fácil moverse usando el y espiritual ya que ya no podían detectarlo. Así, Ling Wu guió a los tres hombres hacia un punto aleatorio en el fondo del lago y luego simplemente retiró el fragmento del caparazón de la bestia de su inventario. El plan de Ling Wu era hacerles pensar que el fragmento del caparazón de la bestia era un tesoro. Esto haría que se interesaran por él y les hiciera pensar en su valor. Ling Wu sabía que, excepto por ser duro, el fragmento del caparazón de la bestia era inherentemente inútil. Pero la gente del clan de Sirong o él mismo no lo creerían y querrían saber más al respecto. Por lo tanto, esto posiblemente podría llevarlos a encontrar más sobre la bestia que había matado a ese anciano del reino del alma naciente de la corte real del reino Ling. Este era el plan de Ling Wu para utilizar los recursos y conexiones del clan de Sirong para encontrar la bestia que necesitaba matar para completar su misión. Sirong echó un último vistazo a la escena antes de hablar, vámonos. Luego, los tres hombres volvieron a saltar sobre sus espadas espirituales y salieron volando del borde del área prohibida. ¡Oh! Veamos cómo se ve el área fuera de esto. Ling Wu murmuró emocionado. Pudo ver que el suelo debajo de ellos cambiaba rápidamente. Pasó del negro anterior a marrón y finalmente a un verde hierba. Finalmente habían llegado al punto donde se encontraba el bosque milenario. ¿Deberíamos llegar pronto al primer puesto de guardia? ¿Hay algo que debamos hacer antes que ese joven maestro?, preguntó Jedi. Sirong se tomó la barbilla y la frotó ligeramente antes de hablar. Simplemente sigue mi ejemplo cuando hable con ellos, dijo Sirong. Los dos hombres asintieron en comprensión y continuaron adelante. Unos 2 minutos más tarde, finalmente llegaron al puesto de guardia. ¡Alto! Muéstranos tus identidades. Una persona gritó de repente. Luego, los tres vieron una condensación central volando hacia ellos desde el suelo. Tan pronto como Sirong vio al hombre, su expresión cambió y su postura también. ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! Fuimos atacados. Sirong de repente lloró en tono asustado. Los otros dos hombres, Jedi y Bei Wen, también se unieron a él y gritaron. ¡Bo-oh! Están muertos, están todos muertos. Capítulo 63. Los cultivadores que habían detenido al trío quedaron un poco sorprendidos, por decirlo menos, al ver sus reacciones. No esperaban que tres hombres adultos actuaran así. Luego se dieron cuenta de su aspecto desaliñado y consiguieron comprender mejor su identidad. Tú eres, joven maestro Sirong. Uno de los guardias lo reconoció. Sí, ese soy yo, dijo Sirong mientras tartamudeaba. ¿Qué pasó? Todos ustedes salieron por la mañana y solo pasaron 12 horas, preguntó otro guardia. Muertos están todos muertos, dijo Jedi en tono abatido. ¿Qué? Los guardias exclamaron colectivamente. Cuando llegó el trío de Sirong, Jedi y Bei Wen, solo 2 de los guardias los vieron y escucharon sus gritos. Pero incluso entonces no habían prestado la debida atención ya que estaban más centrados en si eran intrusos o algo así. Pero después de confirmar sus identidades, ahora estaban en shock. Ya había sido bastante sorprendente que los clanes aprobaran que alguien entrara en la zona prohibida después de tanto tiempo. En el último año desde que establecieron la barrera y los puestos de avanzada, solo 3 equipos habían entrado. 2 de ellos regresaron después de unos minutos ya que solo habían ido a comprobar si la barrera funcionaba bien, pero el equipo de Sirong fue el que en realidad había entrado para una expedición adecuada. Nadie se había atrevido a ir después de conocer los cultivos de la corte real del reino Ling, por lo que no lo esperaban. Pero ahora sus temores se confirmaron plenamente, ya que el primer equipo adecuado que fue a una expedición había regresado con solo el 20% de sus miembros. Llévalos adentro y contacta a la ciudad, diles que tenemos muchas víctimas, habló uno de los guardias que parecía ser el jefe. Para entonces, casi todos los guardias del puesto de avanzada se habían reunido alrededor. Sirong miró a su alrededor y contó unos 30 de ellos aquí. Maldita sea, hay muchos más de los que vimos en el camino. Y esto es solo en un puesto avanzado, hay más que el tamaño que rodea toda la zona. Pensó Sirong. Luego hizo un rápido barrido de los cultivadores y vio que, a excepción de 5 personas, todos estaban en el reino de refinamiento de I, mientras que los 5 estaban en el reino de condensación central. ¿Esto no parece correcto? ¿Nos mintieron los clanes? No hay forma de que asignen tantos expertos en el ámbito de la condensación central aquí a menos que haya algo importante allí.
¿Quizás obtuvieron incluso más información de la que pensaba? Se preguntó Sirong. Llevaron al trío al interior del puesto de avanzada, que no era más que un edificio de madera de 3 pisos. Los 3 fueron escaneados con algunas formaciones para asegurarse de que no tuviera ninguno de los peligrosos vapores y toxinas de la zona prohibida. Están todos limpios, aunque sus talismanes defensivos están prácticamente agotados, dijo el cultivador que estaba operando la formación. El jefe de los guardias asintió y luego miró a Sirong. Cuéntanos qué pasó en detalle. El jefe de guardia habló en tono serio. El hombre sabía cuán grave era la situación en ese momento. Entre las personas que murieron, había algunos cultivadores con identidades importantes. Incluso había 2 herederos de un clan con ellos, mientras que el resto de ellos eran todos cultivadores del reino de condensación central, que eran miembros superiores de los clanes. En los clanes, un cultivador del reino del alma naciente ya estaba calificado para convertirse en su patriarca y, por lo tanto, los cultivadores del reino de la condensación central eran suficientes para recibir la posición de ancianos. La pérdida de incluso un solo anciano fue un golpe para la fuerza y el poder del clan. El jefe de guardia necesitaba asegurarse de obtener todos los datos correctamente, o incluso su vida podría estar en juego. Entramos como habíamos planeado originalmente, pero poco después de haber recorrido aproximadamente una cuarta parte del camino fuimos atacados. Era una bestia muy fuerte. Yo ni siquiera podía ver su base de cultivo. Sucedió bastante rápido, intentamos correr, pero la bestia era mucho más fuerte. Dijo Sirong e hizo una pausa, fingiendo que estaba cansado. El jefe de guardia no lo empujó más y le dejó descansar un poco. Mientras tanto, Sirong en realidad estaba tratando de evaluar la reacción del jefe de guardia y sus 2 seguidores. Jedi y Beiwen simplemente estaban agachando la cabeza, pero se dio cuenta de que estaban captando todo lo que decía y escuchaban atentamente. Estimó que esto debería ser un descanso suficiente y continuó. Fuimos reducidos a unos 10 hombres después de menos de 5 minutos y continuamos escapando hacia el centro de la zona prohibida del odio. No podíamos dar marcha atrás porque la bestia estaba detrás de nosotros. La bestia ni siquiera nos dejó echar un vistazo claro antes. Ya había matado a nuestros compañeros, simplemente fue demasiado rápido. Luego, cuando estábamos corriendo, pude vislumbrarlo, no pude entender su apariencia, era algo completamente diferente a lo que jamás había visto o escuchado. Su cuerpo estaba escondido en algún tipo de velo y nos impedía ver su verdadera forma. Continuó derribando a nuestros compañeros uno por uno hasta que finalmente solo quedamos 3 de nosotros. Finalmente, nos acercamos lo suficiente al centro como para que la bestia dejara de seguirnos. No sé el motivo en ese momento, pero pronto lo descubrimos. Nuestros talismanes defensivos se estaban deteriorando a una velocidad visible. Cuanto más uno se acercaba al centro de la zona, más fuertes se volvían las toxinas y los vapores. Esto nos puso prácticamente en un dilema. Podríamos quedarnos allí o volver a salir por donde vinimos. Finalmente, hicimos nuestra elección. Nosotros quemamos nuestras bases de cultivo y usamos una carta de triunfo para escapar del área, explicó Sirong. Este tipo es un actor profesional, digo. Lin Wu dijo sintiéndose impresionado. Capítulo 64. Los guardias estaban horrorizados por la historia que Sirong había dicho, pero no sabían si creerla o no. Si realmente era una bestia tan fuerte como él había dicho, incluso ellos deberían haber muerto. Incluso un cultivador naciente del reino del alma había muerto en aquel entonces por el amor de Dios. Pero la siguiente frase de Sirong los convenció. Utilicé un talismán de teletransportación de grado máximo para movernos al borde de la zona, afirmó Sirong y luego inmediatamente retiró lo que parecía una placa triangular que estaba agrietada desde el centro. Tan pronto como el jefe de guardia lo vio, se sorprendió, pero luego probó la placa con su propio sentido espiritual. Es cierto, el talismán se usó recientemente, todavía tiene rastros de fluctuaciones espaciales. Habló con el resto de la guardia. Jadeo. Todos los guardias tomaron un respiro colectivo al escuchar la confirmación. Un talismán de máxima calidad, como una formación de teletransportación, era algo extremadamente valioso que innumerables cultivadores desearían. Incluso los cultivadores del reino de la caparazón de Dao tendrían dificultades para obtener uno, sin mencionar a un cultivador del reino de la condensación central como Sirong. Pero la presencia del talismán de teletransportación de grado máximo también hizo que los guardias se dieran cuenta de los antecedentes del joven maestro Sirong. Si bien sabían que él era de un gran clan, no sabían su posición exacta allí. Por lo que sabían, él podría ser un cultivador de tercera categoría que tuvo que tener suerte para unirse a él. Pero el hecho de que estuviera en posesión de un talismán de máxima calidad significaba que su posición no era menor que la del heredero mismo.
ya que ningún clan le daría la posesión de un objeto importante como este a cualquier miembro normal del clan a menos que fuera extremadamente importante. Además de los guardias, los dos seguidores de Sirong también quedaron impactados. No tenían idea de que el joven maestro Sirong estuviera en posesión de algo como esto. Pero lo que les sorprendió aún más fue el estado de la formación. Todavía tenía fluctuaciones espaciales, lo que significaba que se usó hace al menos una hora y los dos sabían dónde estaban hace una hora. Desafiantemente no habían visto a Sirong usar ese talismán o tal vez no habrían estado en esta situación. No me digas, el joven maestro Sirong realmente destruyó un talismán de teletransportación de máxima calidad para esto, pensó Jedi. Los pensamientos de Wei Wen eran los mismos, pero también estaba pensando en el momento en que quedaron atrapados en el fondo del lago. Así que el joven maestro estaba diciendo la verdad cuando dijo que seguramente nos salvaría. Tenía este talismán de teletransportación de máxima calidad como medida de seguridad. En la mente de Wei Wen, el respeto por el joven maestro Sirong aumentó a otro nivel. Mientras tanto, Sirong estaba enojado mentalmente. Maldita sea, más vale que esto valga la pena y no nos interroguen más. No quiero luchar contra tantos guardias juntos cuando cuentan con el apoyo de formaciones. Sirong pensó con frustración. Cuando lo estaban revisando, Sirong pudo ver que la formación no era una sola, sino más bien un gran circuito compuesto de múltiples formaciones que se combinaban para formar una matriz de formación. El apoyo de una formación podría aumentar en gran medida la fuerza y las habilidades de un cultivador. Con las formaciones correctas, incluso un cultivador del reino del refinamiento del I podría matar a un cultivador del reino del alma naciente con facilidad. Sirong pudo identificar algunas de las formaciones y se dio cuenta de que era una formación bastante compleja, que podría ser peligrosa para él si terminaba en un conflicto con los guardias. Sirong también podría suponer a partir de esto que esta formación estaba vinculada al resto de los puestos de avanzada y por lo tanto formaba la estructura de la barrera misma. Podía imaginar el suministro de I espiritual que lo impulsaba. Si la formación los atacara con el apoyo incluso solo del jefe de guardia, no escaparían fácilmente. Pero lo que más preocupaba a Sirong era que incluso tenían una formación que podía comprobar el contenido de un tesoro de almacenamiento espacial. Si bien sabía que era probable que no lo revisaran sin una razón adecuada debido a sus antecedentes, todavía no estaba completamente seguro. Si hubiera sabido que había tantos guardias y esta formación aquí, nunca habría matado a esas personas de esa manera y habría adoptado un enfoque diferente. O debería haber usado el talismán de teletransportación de grado máximo para teletransportarnos lejos del puesto de avanzada. Todo estaba arruinado por culpa de ellos. Tendré que informar esto al patriarca. El reino Ling definitivamente está planeando algo grande. No hay manera de que algunos clanes miserables de una ciudad secundaria como la ciudad de Derwell puedan mantenerse al día con los costos de administrar una formación como esta, ya que están siendo apoyados por alguien grande, determinó Sirong. Los cultivadores de la corte real. Nunca contaron la historia completa, ¿verdad? La lanza también estaba en el área exterior, por supuesto, debieron haber intentado llevársela y luego fallaron. Sirong se dio cuenta de repente. Justo cuando esto sucedía, otro guardia entró en la habitación y habló. He informado a los clanes sobre todo. Nos han pedido que los escoltemos a la ciudad de Derwell inmediatamente. El guardia recién ingresado habló. Uf. Tan pronto como Sirong escuchó las palabras del guardia supo que la parte más difícil había pasado y dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. El jefe de guardia miró al informante y asintió con la cabeza. ¿Necesitas un carruaje o puedes volar solo? El jefe de guardia preguntó al trío. Podemos volar por nuestra cuenta, nosotros nos las arreglaremos, respondió Sirong por los tres y los otros dos también asintieron en reconocimiento. TSK, este tipo todavía está fingiendo, ¿eh? ¿Hablando de un lobo con piel de oveja o qué es lo que dicen? Yuememo sí, pretendiendo ser un cerdo para comerse un tigre. Dijo Ling Wu al presenciar todo el asunto. Capítulo 65. Actualmente, 6 personas volaban a través de un bosque con espadas. No eran otros que Sirong, Jedi, Wei Wen, el jefe de guardia y 2 guardias adicionales. Sirong y sus 2 seguidores volaban más lento que su velocidad normal, pretendiendo mostrar que estaban heridos, lo cual en realidad lo estaban, pero no tanto como exageraban. Sirong había podido engañar a los guardias pagando un alto precio, que no era otro que la destrucción de un talismán de teletransportación de máxima calidad. Le dolía el corazón por el arrepentimiento, pero sabía que era necesario y que algo podía haberlo salvado de una posible muerte. Incluso mientras volaba, estaba pensando en qué hacer a continuación. Antes de abandonar la zona prohibida tenía un plan en mente, pero pronto se arruinó por algunas cosas.
La principal son las capacidades de la guardia. Sus números y recursos eran completamente diferentes de lo que le habían informado. Mientras tanto, Lin Wu todavía estaba observando todo desde el interior del anillo de almacenamiento espacial. Tenía una conexión con Sirong a través de su sentido espiritual y por lo tanto podía ver todo lo que estaba sucediendo afuera, al menos hasta cierto límite. Lin Wu solo podía ver y oír las cosas que estaban dentro del alcance del sentido espiritual de Sirong y, por lo tanto, si tenía la intención o lo contraía, el rango de detección también cambiaría para Lin Wu. Suspiro. Tendré que encontrar una mejor manera de ver las cosas en el exterior. Si bien el sistema puede ayudarme en su mayor parte, todavía necesito aprender a hacer las cosas por mí mismo. Lin Wu murmuró para sí mismo. Habían estado volando durante unos 10 minutos y se habían alejado bastante del puesto de guardia. Pero incluso ahora no parecía haber ninguna ciudad en su punto de mira. Lin Wu se preguntó qué tan lejos estaba exactamente, ya que la última vez que recordó, el sistema le había dicho que la ciudad más cercana, Terwetseri, estaba a un par de cientos de kilómetros de su ubicación. Pero esa información era bastante única, y Lin Wu había cambiado su posición muchas veces desde entonces. Por lo que sabía, podría estar incluso más lejos de ese lugar. Lin Wu ahora estaba empezando a aburrirse, por lo que decidió ver los elementos que estaban en el ring. Debería haber algunas cosas buenas aquí que pueda robar o pedir prestado. Sí, pedir prestado. Dijo Lin Wu antes de flotar hacia los artículos. El sistema había establecido una función de interfaz de anillo virtual que permitía a Lin Wu salir y entrar al anillo a voluntad. Si bien este fue uno de los usos principales de la función, hubo cosas adicionales que podrían ser posibles a medida que el sistema aumentara su comprensión. Ser capaz de hacer una función como esta tan rápida ya era suficiente. Lin Wu relajó su cuerpo y las espuelas entrelazadas se aflojaron, lo que le permitió volver a ser ágil nuevamente. Todavía mantenía la forma que había formado ya que quería poder volver a la forma en un santiamén si alguna vez Sirong lo convocaba fuera del ring. De esta manera podría simplemente apretar las espuelas y volverían a entrelazarse en menos de un segundo. El sistema le diría cuando iba a ser convocado de todos modos e incluso podría retrasar el proceso aprovechando el hecho de que Sirong pensaba que era una herramienta pseudo-inmortal. Lin Wu movió su cuerpo de manera similar a nadar y se acercó a los elementos que flotaban en el ring. Había un montón de ellos y aproximadamente la mitad del ring estaba lleno. Lin Wu podía ver artículos mundanos y cotidianos como ropa, sartenes, cepillos, hasta artículos preciosos como píldoras alquímicas y piedras espirituales. Aunque Lin Wu no había visto ninguna píldora alquímica o piedra espiritual hasta ahora, el sistema todavía tenía la información en sus bancos de datos de los nodos de datos que había absorbido. Sin mencionar que Lin Wu podía sentir la fluctuación del y espiritual proveniente de los elementos. Lin Wu llegó por primera vez a una bolsa que flotaba cerca de él y la miró, encontrando cientos de piedras blancas translúcidas del tamaño de una uña guardadas en ellas. Sistema, escanéalos. Ordenó Lin Wu. Timbre. Objetivo de escaneo, completado. Objetivo identificado, piedras espirituales de baja calidad, cantidad, 600. Oh, entonces así es como se ven las piedras espirituales, ¿eh? Murmuró Lin Wu mientras miraba alrededor del ring. Había unas 20 bolsas más de aspecto similar flotando alrededor del anillo y todas exudaban y espiritual. ¿Son todas estas piedras espirituales? Solo hay una forma de averiguarlo, pensó Lin Wu antes de ordenarle al sistema que los escaneara todos. Pronto Lin Wu obtuvo una estimación de todas las piedras espirituales que estaban presentes en el anillo. Y quedó en shock, por decirlo menos, después de verlo. Maldita sea. Parece que atrapé una ballena. Exclamó Lin Wu, con símbolos de dinero imaginarios apareciendo en sus ojos. Según el cálculo del sistema, había 9.000 piedras espirituales de bajo grado. 2.300 piedras espirituales de grado medio. Y finalmente, 54 piedras espirituales de alto grado. Era una fortuna extremadamente grande si Lin Wu los contaba como unidades de espíritu líquido. Pero incluso entonces, ese no fue el final. Había muchas más cosas que exudaban fluctuaciones de espiritual aún más fuertes. Lin Wu, por supuesto, tenía curiosidad y, como un buscador de oro entrometido, comenzó a revisar cada artículo. En un momento se aburrió de escanear todos los elementos uno por uno y se preguntó si habría una manera más eficiente de hacerlo. Sistema, ¿puedes escanear todo el anillo de una vez? Preguntó Lin Wu. Timbre. Respuesta, es posible escanear todo el anillo. Notificación, ¿debería el sistema escanear todo el anillo? S/N. Escanea todos los elementos y dime qué es lo más preciado y lo más poderoso aquí.
ordenó Ling Wu, sintiéndose emocionado. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 66. Habían pasado unos 20 minutos desde que Ling Wu ordenó al sistema escanear los objetos y aún no lo había terminado. Esto llevó a Ling Wu a creer que definitivamente había cosas aquí que actualmente estaban más allá de las capacidades del sistema y estaban sobrecargando sus bancos de datos. Ling Wu echó un vistazo rápido afuera y vio que Zirong, sus 2 seguidores, los guardias de escolta, ahora estaban cerca de la ciudad de Direwolf. De hecho, Ling Wu pudo escuchar sus conversaciones y, a partir de ahí, se dio cuenta de que estaban sucediendo más cosas de las que se estaban mostrando en este momento. Habrá gente de los clanes esperando para ser utilizada afuera. Así que asegúrense de que ustedes dos se comporten lo mejor posible. El jefe de guardia habló con sus compañeros de guardia. Oh. Así que estos dos no son de la ciudad, tal vez debería averiguar de dónde vienen y tal vez así obtenga algunas pistas sobre quién respalda a los clanes. Si fueran de la ciudad, habrían sabido quiénes eran las personas de los clanes. Zirong pensó para sí mismo mientras escuchaba su conversación. Zirong solo había podido reconocer al jefe de guardia como lo había visto antes cuando partieron hacia la zona prohibida, por lo que pensó que todos los guardias de la ciudad. Pero al ver sus números y bases de cultivo, era evidente que no podían ser de la ciudad, ya que simplemente no habría suficientes personas con ese nivel de bases de cultivo. Maldita sea, espero que el sistema termine su escaneo antes de que entremos a la ciudad. No sé qué pasará si me convocan a mitad del camino. Ling Wu murmuró para sí mismo. Pasaron 5 minutos más y las 6 personas estaban ahora justo frente a las puertas de la ciudad. No podían volar directamente a la ciudad porque eso iba en contra de las reglas y sería castigado con una multa y pena de prisión. Se trataba más bien de derecho consuetudinario y se aplicaba a casi todas las ciudades y capitales importantes. Aún así, había excepciones a esta regla y ciertas personas podían volar directamente en la ciudad. Zirong fue uno de los cultivadores que tenía permiso para hacerlo, pero los otros 5 no. Además, con la gente de los clanes reuniéndose con ellos afuera, no había mucho que pudiera hacer. Timbre. Escaneo, completado. Objetos, identificados igual a 258 no identificado igual a 3. Notificación, consulte la descripción detallada en la ventana correspondiente. Finalmente, el sistema terminó de escanear todos los objetos y apareció la notificación con una larga lista de objetos que había escaneado. Justo a tiempo, dijo Ling Wu y luego miró la lista. La mayoría de los objetos en la lista no eran tan inusuales y por lo tanto no despertaron el interés de Ling Wu. Pero lo más interesante no eran otros que los objetos que no eran identificables. Esto significaba que ellos eran la razón detrás del largo proceso del sistema. Si bien Ling Wu no pudo ver la información sobre estos objetos no identificados, aún pudo ver su apariencia en la ventana. El primer objeto parecía un trozo de goma que tenía un extraño color rosa. Tampoco salía ningún y espiritual, por lo que Ling Wu se preguntaba si era solo basura. Pero luego, al ver que estaba en el anillo de almacenamiento espacial de Zirong, pensó lo contrario. El segundo objeto no identificable era una hoja de papel enrollada de aproximadamente medio metro de largo. Sin embargo, a diferencia del objeto anterior, este tenía cierto tipo de aura. Sin embargo, no era y espiritual, era diferente a eso. Definitivamente es algo valioso, pensó Ling Wu. El tercer y último objeto era un colgante elaborado con algún tipo de piedra azul. Tenía una forma circular bastante simple, si no fuera por el carácter único que estaba impreso en ambos lados. Ling Wu se dio cuenta de que eran diferentes de la escritura de este mundo, o al menos no era la que había visto. El sistema ya había aprendido el idioma de este mundo, por lo que Ling Wu realmente no tuvo ningún problema con él y era como si lo hubiera sabido desde el principio. Pero este colgante tenía algo adicional mencionado en la lista: error, no se puede escanear. Este fue el único objeto que no pudo ser identificado porque no pudo ser escaneado. Sistema, ¿por qué no pudiste escanear este colgante?, preguntó Ling Wu, sintiéndose un poco sorprendido. Timbre. Respuesta, el colgante tiene un cierto tipo de barrera que el sistema no puede atravesar. La complejidad de la barrera es mayor que cualquier otra que el sistema haya visto hasta ahora y requerirá más análisis para deducir el método. Interesante, murmuró Ling Wu mientras miraba el colgante de jade. Luego volvió a mirar la lista y leyó los objetos que realmente fueron identificados. Ling Wu le había pedido al sistema que le dijera cuáles eran los objetos más valiosos y poderosos de todos ellos, por lo que el sistema los había ordenado de acuerdo con eso. Primero fijó el filtro en el objeto más valioso y se le presentaron las opciones más obvias. ¿Entonces las piedras espirituales son el objeto más valioso aquí?,
Pero espera, no son de diferentes tipos, ¿por qué se clasifican juntas?, dijo Ling Wu cuando vio una pequeña flecha desplegable. Se centró en ello y la lista se amplió aún más, mostrando que las piedras espirituales de alto grado eran las de mayor valor. Allá veo. Los tipos de objetos similares se agruparán y podrán clasificarse más. Ling Wu pensó para sí mismo. Luego vio que el resto de los objetos valiosos eran solo diferentes surtidos de píldoras alquímicas. Había alrededor de 20 tipos de píldoras en el ring y al leer la descripción, Ling Wu conoció sus usos. Había píldoras que ayudaban en el cultivo, píldoras que eran para curar e incluso píldoras que eran para necesidades especiales. Jeje, los hombres son iguales en todas partes, ya sea en mi mundo anterior o en un mundo de cultivo como este. Capítulo 67. Ling Wu quería seguir mirando la lista en detalle, pero desafortunadamente, los eventos que sucedieron en el mundo exterior hicieron que quisiera estar preparado para cualquier peligro potencial. Miró hacia afuera a través de la conexión que tenía con Zirong y vio que él, sus dos compañeros y los guardias estaban siendo llevados al interior de la ciudad. Pasaron por una cierta formación que estaba establecida en la entrada de la ciudad y brillaba sobre ellos mientras caminaban en ella. Incluso Ling Wu podía sentir la sonda de la formación y se sentía extraño al respecto. Zirong gruñó levemente y luego hizo un gesto en secreto con los dedos. Una barrera transparente había cubierto su cuerpo en el momento en que ocurrió el sondeo de la formación y cualquier cosa que intentara hacerle no pudo lograrse. ¿Qué fue eso?, se preguntó Ling Wu. Él también había sentido que la formación estaba haciendo algo y también había visto a Zirong creando una barrera. Sistema, ¿qué acaba de pasar?, preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta, la formación estaba colocando un cierto tipo de formación de rastreo en Zirong que luego fue detenida por su propia barrera. ¿Una formación de rastreo? Parece que las personas que dirigen esta ciudad sospechan de él o tal vez simplemente lo hacen con todos los que ingresan a la ciudad. De cualquier manera, ¿no es esto una gran violación de la privacidad? Más o menos como un moderno comportamiento similar al de un conglomerado tecnológico mundial, dijo Ling Wu. Ling Wu vio que mientras se colocaba la formación en Zirong, las otras personas no habían reaccionado, lo que significaba que también estaban a ciegas al respecto. ¿El sistema es difícil de detectar la formación? ¿Por qué los demás no la han sentido?, preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta, para el sistema, es muy básico poder sentir la formación, pero para los cultivadores puede ser bastante difícil. Según la estimación del sistema, necesitarían tener un sentido espiritual que fuera lo suficientemente fuerte como para poder sentir la formación e incluso mejores habilidades para poder detenerla. Ling Wu recordó el concepto llamado sentido espiritual. Por supuesto, había oído hablar de ello y leído sobre ello en las innumerables novelas de cultivo de su pasado, pero esta fue su primera experiencia con ello. Había visto el sentido espiritual mostrado en las ventanas de información del sistema, pero hasta ahora solo lo había visto en los cultivadores muertos. Se preguntó si él también podría usarlo y cuál podría ser el método. Sistema, ¿cómo puedo obtener mi propio sentido espiritual?, Ling Wu cuestionó con interés mientras echaba otro vistazo al mundo real. Al ver que no estaba sucediendo nada especial por ahora y que todos simplemente caminaban, Ling Wu decidió continuar investigando el sistema. Timbre. Respuesta, el sentido del espíritu es una de las habilidades más básicas de un cultivador. Según los datos que el sistema ha analizado y los que se obtuvieron directamente de los nodos de datos, el sentido espiritual se puede obtener usando el I espiritual para hacer zarcillos de I espiritual. Este proceso se llama refinamiento de los sentidos espirituales y generalmente solo es posible para los cultivadores que se encuentran en la última etapa del reino de refinamiento de I superiores. Pero según el propio análisis del sistema, esto no es del todo cierto, y en realidad también es posible refinar el sentido espiritual en la etapa inicial del reino de refinamiento del I. La razón por la que los cultivadores no pueden refinar el sentido espiritual radica en su técnica de cultivo. Los métodos para refinar el sentido espiritual se mencionan en las técnicas de cultivo que practican y pueden diferir en efectividad y dificultad. El sistema puede idear un método simplificado a partir de los datos obtenidos, y el anfitrión puede utilizar ese método para refinar el sentido espiritual. Nota, el sistema no puede refinar el sentido espiritual del anfitrión, ya que es un proceso manual y su control depende completamente del propio anfitrión. Sin embargo, si el anfitrión lo desea, el sistema puede refinar un sentido espiritual secundario que puede ser utilizado por el sistema. Si se obtienen más datos y se actualizan los bancos de datos, el sistema también puede analizar e idear métodos mejorados. Ling Wu tardó un poco en leer y comprender la respuesta del sistema. Fue bastante largo y detallado también. Entonces es así,
Incluso si no tengo una técnica de cultivo, todavía puedo cultivarme y es bueno que aún pueda refinar mi propio sentido espiritual. Lin Wu pensó para sí mismo. Muy bien. Sistema, dame el método para refinar el sentido espiritual, quiero aprenderlo yo mismo. Ordenó Lin Wu. Timbre. Notificación, ¿debería el sistema iniciar el análisis de los datos para diseñar un método de refinamiento de los sentidos espirituales? S/N. Nota, este proceso requerirá IA computacional y se utilizará la energía del sistema. ¿Cuánta energía necesitará? Preguntó Lin Wu. Después de los últimos cambios en los diferentes almacenamientos del sistema, Lin Wu quería estar seguro de cuánto utilizaba en cada tarea. No quería dar permiso para algo que evidentemente podría agotar todo su handle y dejarlo indefenso ante el peligro. Timbre. Notificación, la energía del sistema se utilizará continuamente hasta que se complete el análisis. Nota, el anfitrión también puede pausar el proceso de análisis y no se perderá. Esto también detendrá la utilización de la energía del sistema. Uf. Después de ver la respuesta del sistema, Lin Wu se sintió aliviado y sintió que esto era mucho mejor. Si es así, entonces no debería ser un problema. Pensó Lin Wu. Muy bien, el sistema continúa e inicia el proceso de análisis. Lin Wu lo permitió. Timbre. Permiso otorgado, iniciar el análisis de datos para diseñar una técnica de refinamiento de los sentidos espirituales. IA computacional, activada. Tiempo requerido, no definido. Ahora solo queda esperar y observar, ojalá se haga pronto. Lin Wu dijo y miró los datos del anfitrión. ¿Qué carajo? Capítulo 68. Lin Wu miró el almacenamiento de energía del sistema en la ventana de datos del host y vio que caía mucho más rápido de lo que había pensado. Almacenamiento de energía del sistema, 7.542 unidades. 7.533. 7.520. 7.498. 7.400. Maldita sea, no esperaba que cayera tan rápido. Lin Wu murmuró en estado de shock mientras seguía mirando. La reducción continuó al mismo ritmo durante aproximadamente un minuto, después del cual comenzó a disminuir y luego casi se detuvo. Almacenamiento de energía del sistema, 7.002 unidades. Uf. Lin Wu respiró aliviado y supuso que se consumía tan rápido como el sistema necesitaba al principio para comenzar el proceso. Siguió mirando y vio que el almacenamiento disminuía nuevamente. Pero esta vez ocurrió después de un intervalo de 5 minutos. Almacenamiento de energía del sistema, 6.992 unidades. ¿Oh, ahora lo va a consumir en periodos de tiempo específicos? Se preguntó Lin Wu. Esperó de nuevo y luego lo confirmó. 5 minutos después se consumieron 10 unidades más. Almacenamiento de energía del sistema, 6.982 unidades. Está bien, eso está confirmado. 10 unidades cada 5 minutos, eso es aproximadamente 20 unidades cada hora. Está bien, supongo no, espera, dijo Lin Wu. Sistema, la energía del sistema que se consume, ¿en qué unidad se encuentra? ¿Es equivalente a gotas o mechones de espíritu líquido? Preguntó Lin Wu, sintiéndose nervioso. Timbre. Respuesta, las unidades equivalen a wisp en lugar de gotas, ya que el anfitrión solo pidió configurarlas para el almacenamiento de espiritual y no para los demás. Uf. Oh, eso casi me asustó. Si son solo jirones, entonces toma todo lo que quieras. Voy a extraer esta ballena de todos modos, jejeje. Dijo Lin Wu con un brillo en sus ojos. Apartó su atención de la ventana de datos del anfitrión y volvió a centrarse en el mundo real. Debido a que el sentido espiritual de Sirong actualmente solo se extendía en un área de 5 metros, Lin Wu no podía ver más allá y por lo tanto no podía ver cómo se veía la ciudad. En el área de 5 metros que realmente podía ver, no había mucho excepto el camino pavimentado y algunos postes de luz que pasaban al costado. ¿Por qué no hay más gente aquí? Se preguntó Lin Wu. Pero unos segundos después se dio cuenta. Oh no, espera. Están siendo escoltados por los guardias, no es de extrañar que nadie se acerque a ellos. Lin Wu se dio cuenta. Pasaron 5 minutos más y el grupo se adentró bastante en la ciudad. Incluso si simplemente caminaban, seguían siendo bastante más rápidos que un humano normal, y parecía más bien como si estuvieran corriendo. Fue un poco cómico para Lin Wu y le recordó una de esas competencias de marcha rápida que había visto en la televisión. Si la gente viera a alguien caminando así por las calles en mi vida pasada, se reirían como locos.
Solo en las competiciones parece normal. Ling Wu se rió entre dientes. Finalmente, Ling Wu vio que la escena cambiaba y parecía como si un edificio hubiera aparecido frente a ellos. Debido a que el alcance del sentido espiritual se extendía 5 metros en todas direcciones, Ling Wu pudo decir que el edificio era alto y tenía más de un piso, ya que incluso a una altura de 5 metros no terminaba. El edificio en sí estaba hecho de una combinación de ladrillos y tejas de piedra pulida. Por la calidad del trabajo, Ling Wu pudo decir que probablemente se trataba de un edificio importante en esta ciudad y probablemente era utilizado por personas importantes. Vamos, ¿por qué ya nadie habla? Ling Wu se quejó. En realidad, nadie hablaba y hubo un silencio inquietante mientras los guardias escoltaban a Zhirong, Jedi y Bai Wen. Finalmente, entraron a lo que parecía un salón que tenía una silla con forma de trono al final y varias sillas más pequeñas a lo largo del lado derecho e izquierdo. Todas las sillas estaban actualmente ocupadas y las personas sentadas en ellas tenían expresiones serias en sus rostros. Ling Wu vio que el séquito se detenía frente al anciano sentado en el trono como una silla. El anciano tenía una expresión tranquila en su rostro a diferencia de las demás personas y estaba golpeando el apoyabrazos de la silla. Joven maestro Zhirong, me alivia que haya podido regresar sano y salvo. El anciano habló en tono preocupado. Clan Hadlu, lamento mucho no haber podido salvar a las personas que tan amablemente decidieron acompañarme a pesar del peligro. Te dije que los traería de regreso sanos y salvos, pero fallé, yo he deshonrado. Mi nombre. Dijo Zhirong e inclinó la cabeza. La expresión del jefe del clan Lu cambió al escuchar su disculpa y luego lo vio haciendo algo que le hizo fruncir el ceño. La cabeza del clan Lu se levantó de su asiento y se aferró a los hombros de Zhirong. No. Joven maestro Zhirong, no puedes inclinar tu cabeza ante mí por favor, no es tu culpa. Las personas que te acompañaron, incluso si eran de nuestros clanes, sabían exactamente en lo que se estaban metiendo. No puedo soportar la carga de tu arco. Dijo el jefe del clan Lu mientras tragaba saliva. Era evidente que Zhirong estaba a punto de inclinarse ante el jefe del clan Lu para disculparse, pero el jefe del clan no detuvo. Pero mientras la cabeza de Zhirong estaba ligeramente inclinada y su rostro estaba oculto a la gente, Ling Wu vio la sonrisa en su rostro que se desvaneció en un instante. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué expresión! ¡Qué arte! Ling Wu elogió al ver su actuación. A diferencia de los demás, Ling Wu podía ver y oír claramente lo que Zhirong estaba murmurando y sabía que estaba haciendo esto intencionalmente para despejar las sospechas del clan si alguna vez llegaban a ocurrir. La mayoría de las otras personas que estaban sentadas en la sala también se vieron afectadas por esto y se preocuparon. Aún así, había un puñado de personas que no parecían contentas con esto y estaban tratando de evitar que se mostrara en sus rostros. Ya te tengo, murmuró Zhirong en silencio. Capítulo 69. Zhirong se había presentado así intencionalmente y quería parecer vulnerable para poder descubrir a las personas que realmente estaban detrás de todo esto. El aumento de la seguridad no era algo que pudieran permitir los clanes de la ciudad de Deerwood y no había manera de que los 3 clanes principales de la ciudad permitieran que alguien más los ayudara, ya que significaría concederles un cierto nivel de poder. Zhirong supuso que algunos de los clanes más pequeños y poderes menores de la ciudad habían disfrazado a algunos de los hombres de la capital del reino y habían hecho parecer que estaban proporcionando los recursos. Esto los hizo parecer desinteresados y también elevó su imagen a los ojos de los 3 clanes principales de la ciudad de Deerwood. También eran los que sufrirían la desaparición de los hombres que habían muerto junto con Zhirong y tendrían que responder a los que los respaldaban en secreto. Ellos fueron los que tuvieron que enviar al miembro más influyente y fuerte de sus clanes para hacerlo genuino, y también fueron los que sufrieron las mayores pérdidas. Inicialmente querían exigir una compensación y echarle la culpa a este joven maestro Zhirong, pero ahora con su exhibición, el jefe del clan Lu ya estaba a su favor y los otros 3 primeros también probablemente lo seguirían. Eso significaba que los poderes más pequeños y los clanes no tenían derecho a interferir o más bien no podían permitírselo. En este momento todo lo que podían hacer era apretar los dientes y parecer amigables o sufrir las posibles consecuencias. Así era el juego de la política y si querían seguir jugando, tenían que seguir las reglas tácitas. Romperlo significaba que, si bien podían obtener algunos beneficios en el corto plazo, después de eso quedarían fuera del juego y perderían las oportunidades más importantes. Zhirong vio que de las 20 personas en el salón, que representaban los poderes de la ciudad, alrededor de 4 estaban disgustadas con él. Los identificó y se dio cuenta de que de los 4, 2 eran los jefes de los clanes más pequeños, mientras que los otros 2 eran los jefes de una empresa mercantil que operaba fuera de la ciudad y tenía múltiples negocios. Entonces hay 4 al aire libre, pero debería haber más escondidos.
Solo estos 4 no podrán convencer a los 3 clanes principales de que la mano de obra y los recursos les pertenecían, seguramente habrá más que hayan ocultado mejor sus verdaderas intenciones. Pero incluso en estos 4, hay posibilidades de que no sean los peones que creo que son. Si no recuerdo mal, uno de los herederos del clan que murió pertenecía a uno de estos clanes más pequeños. Pero los 2 jefes comerciantes definitivamente están involucrados. Ellos son los únicos que podrían proporcionar los recursos fácilmente y sin demasiadas sospechas, ya que podrían simplemente mostrarse como si los hubieran obtenido de otra parte. Sirong analizó rápidamente. Haber pasado tantos años en un clan poderoso y convertirse en su joven maestro había mejorado en gran medida su capacidad para evaluar la política. Si dijera que era el segundo en este salón, no había nadie más que estuviera calificado para ser el primero. Incluso el experimentado clan Hadlu no era nada frente al joven maestro Sirong, que había visto muchos planes complejos y crueles. Pero aún así todo se reducía a su situación actual. Si bien Sirong podría depender del poder de su clan para reprimir a todas estas personas aquí, también significaría que estaba mostrando toda su mano. No hay que olvidar que un dragón que no está en su territorio es más débil que la serpiente que vive allí. Sirong todavía no estaba seguro del objetivo del poder que respaldaba a estos pequeños clanes aquí, por lo que no quería correr el riesgo. Sirong levantó ligeramente la cabeza y volvió a juntar las manos. El jefe del clan Lu y todas las personas que se encuentran actualmente en esta sala, juro por mi honor que encontraré una manera de dar una respuesta adecuada y si aún no la encuentran adecuada, los compensaré. Sirong declaró a todos. Joven maestro Sirong, esto dijo el jefe del clan Lu, sintiéndose sorprendido. Por favor, jefe de clan, esto es lo mínimo que puedo hacer para satisfacerlos y dejar que las almas de los que perecieron descansen, dijo Sirong con una expresión humilde. Suspiro. Clan Hetlu dejó escapar un suspiro y los otros 2 jefes de clan superiores también negaron con la cabeza. Está bien. El jefe del clan, Lu, gritó mientras aplaudía. Ya has escuchado al joven maestro Sirong, continúa con tus preguntas. Sirong se dio vuelta y miró a toda la gente en el pasillo. Los guardias que lo habían escoltado ahora estaban parados al lado de las entradas ya que no estaban calificados para estar en el medio mientras el resto de la gente miraba fijamente a Sirong. Los que habían mostrado su disgusto ahora tenían caras de póker, mientras que los demás estaban claramente satisfechos con Sirong por sus palabras. Creo plenamente en las palabras del joven maestro Sirong y no tengo nada que decir, habló el jefe del clan Xion en un tono halagador. El clan Xion era el número 2 entre los 3 clanes principales y su líder hacía tiempo que había estado tratando de lamer a Sirong desde que llegó aquí. No había manera de que pudiera dejar pasar esta oportunidad de entrar en sus buenos libros, además el único hombre que había enviado con Sirong era un anciano externo de su clan que podía ser sacrificado. Estoy de acuerdo con el jefe del clan Xion y también creo en las palabras del joven maestro Sirong, dijo el jefe del clan Mu. El clan Mu era el número 3 de los 3 clanes principales y era el más neutral entre los clanes, pero no sentía que fuera de mucho beneficio interrogar a Sirong. De cualquier manera, no había sufrido pérdidas ya que nunca había enviado a nadie de su clan. Bien. Ya tiene los 3 primeros en la bolsa. Esto es divertido, es como si estuviera viendo uno de esos viejos dramas de época otra vez, dijo Ling Wu, ordenando claramente todo. Capítulo 70. Al ver que los 3 primeros estaban de acuerdo con el joven maestro Sirong, algunos de los otros clanes comenzaron a hablar también. De los 17 poderes restantes en la sala, 7 estaban claramente a favor de Sirong y estaban dispuestos a abandonar el sacrificio que se había hecho. De los 10 restantes, 4 estaban en claro desacuerdo con las palabras de Sirong y 4 eran neutrales. Los 2 últimos estaban en el medio, pero parecía que todo lo que querían era ser compensados y no estaban completamente disgustados con el joven maestro Sirong. Sirong volvió a juntar sus manos y habló, por favor, sigan adelante y pregúntenme lo que quieran, caballeros. Joven maestro Sirong, escuchamos que una bestia lo atacó. Mientras escuchamos el relato de los guardias, todavía quiero escuchar su experiencia de primera mano. Habló uno de los 2 jefes de clan que estaban disgustados con Sirong. Reconoció que este hombre era el jefe del clan Ping. Sirong fingió pensar unos segundos antes de responder. La bestia que encontramos no era nada que hubiera visto ni oído antes. No podía sentir su base de cultivo y tampoco podía ver su verdadera apariencia, ya que estaba escondida detrás de un velo de algún tipo que distorsionaba su forma. Se trataba del tamaño de un elefante y también era bastante rápido. Ni siquiera tomó 5 minutos acabar con la mitad de nuestro grupo. Tuvimos que usar todo lo que había en nuestro reset para escapar. Pero ni siquiera entonces nuestra desgracia terminó. Todos estábamos muy equivocados acerca de la corrosividad del medio ambiente de la zona prohibida.
Al final, solo yo, Jedi y Beiwen quedamos vivos. Cuanto más nos acercábamos al centro, más fuerte se volvía la corrosividad de los vapores y toxinas invisibles. Cuando estábamos cerca del cráter, el deterioro de los talismanes defensivos fue casi 100 veces mayor que en el borde de la zona prohibida. Cuando estábamos cerca del cráter, la bestia dejó de perseguirnos ya que parecía que ni siquiera ella se atrevía a acercarse al centro. Nuestros talismanes defensivos se estaban agotando a un ritmo alarmante de 1 por minuto. Sabíamos que no podíamos escapar del otro lado del cráter ya que la bestia podía rodearnos muy fácilmente y alcanzarnos. Después de todo, el área circular en la que la bestia era reacia a entrar era de solo unos 100 metros. Al ver que no teníamos otra opción, usé una carta de triunfo que mi clan me había dado para usar en caso de emergencias graves, explicó Sirong e hizo una pausa. Luego retiró el talismán de teletransportación de grado máximo que les había mostrado a los guardias antes. Jadeo. Todos en la sala sisearon conmocionados. Si bien habían escuchado que el joven maestro había usado una formación de teletransportación de grado máximo, pensaron que existía la posibilidad de que los guardias estuvieran equivocados. Pero ahora lo vieron con sus propios ojos e incluso sintieron las débiles fluctuaciones espaciales, no tenían más remedio que creerlo. Al ver esto, las partes que hasta ahora eran neutrales estaban completamente convencidas y los dos clanes que simplemente querían una compensación ahora estaban reconsiderando su objetivo. Estaban evaluando si valía la pena ofender potencialmente al joven maestro de un clan que podría darle una formación de teletransportación de máximo nivel como carta de triunfo. Unos segundos más tarde sacudieron la cabeza y se dieron por vencidos. Sabían que era una garantía de que el joven maestro Sirong los compensaría, pero ¿cuáles serán sus consecuencias? Para ellos, era simplemente más beneficioso tenerlo a su favor. Ahora también estamos de acuerdo con el joven maestro Sirong. Los dos pequeños jefes de clan declararon su postura. Ahora los únicos que quedaban eran los dos comerciantes y los otros dos pequeños jefes de clan. Joven maestro Sirong, aunque su palabra parece convincente, todavía tengo algunas dudas sobre su autenticidad. Habló el jefe del clan cuyo heredero había muerto. Sirong lo reconoció como el jefe del clan Beilao. El heredero que pertenecía a su clan no era otro que el miembro más débil del grupo de excursión, el tipo con la base de cultivo del reino de condensación central en etapa inicial. ¿Y por qué ese jefe de clan es Beilao?, preguntó Sirong en tono amistoso. Ya ves, dijo el jefe del clan Beilao y sacó algo de su bolsillo. Esta es la cuenta de luz del alma que pertenecía a mi hijo. Creo que el jefe del clan lo puede ver cuando su brillo se apaga. Kleinhardlu cerró los ojos por un momento y usó su sentido espiritual para comprobar la cuenta de luz del alma. Un momento después abrió los ojos y frunció el ceño. Parece que el jefe del clan lo entendió. La línea de tiempo no coincide. Si realmente fue como el joven maestro Sirong dijo entonces, ¿por qué la luz de la cuenta se apagó más tarde de lo que debería? Esto solo significa que mi hijo murió mucho más tarde de lo que afirmas. El jefe del clan Beilao pronunció con un tono acusador. Sirong no mostró ningún cambio en su expresión, pero por dentro también estaba sorprendido. ¿Cómo diablos un pequeño clan como ellos consiguió una cuenta de luz del alma?, pensó Sirong. Las bestias de luz del alma eran un tipo de herramientas espirituales de grado medio cuya única función era saber cuándo o si murió una persona que había usado la cuenta de luz del alma. La cuenta de luz del alma brillaría hasta que la persona estuviera viva y luego se apagaría si moría y también registraría cuando murió. Jefe del clan Beilao, lo siento mucho, pero parece que perdí una gran oportunidad de salvar al joven maestro Beilao, dijo Sirong en tono triste. Quizás el joven maestro Beilao sufrió grandes heridas pero aún pudo sobrevivir al ataque inicial. La gente vio a Sirong decir esto y se sintió un poco sorprendida mientras el jefe del clan Beilao apretaba los dientes. Pero no temas, el joven maestro Beilao también es quien hará justicia a todos. Verás, durante la emboscada inicial pudimos intercambiar algunos golpes con la bestia y durante esto, la bestia sufrió una pequeña herida. Esto fue causado por nada menos que el joven maestro Beilao que usó el talismán de corte de armadura. Dijo Sirong y luego sacó algo de su anillo, mostrándoselo a todos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 71. El jefe del clan Beilao que tenía una cuenta de luz del alma estaba completamente fuera de las expectativas de Sirong, tanto que tuvo que improvisar en el acto. Pensó en posibles soluciones a la velocidad del rayo y se le ocurrió su excusa actual. Apretó los dientes y sacó la extraña roca que había obtenido del fondo del lago subterráneo. Se dio cuenta de que podría confundirse con la armadura o caparazón de algún tipo y, además, de todos modos no sabían cómo era la bestia en realidad. Llegó a esta solución porque había visto un talismán cortante de armadura en el anillo de almacenamiento del heredero del clan Beilao.
La función del talismán de corte de armadura era exactamente lo que significaba su nombre. Era un talismán de un solo uso que podía debilitar y romper la armadura de un cultivador o una bestia. Incluso si fuera un talismán de grado medio y todavía fuera bastante valioso. Las expresiones de todos en la sala cayeron después de ver el trozo de roca en manos del joven maestro Sirong. También se sorprendieron al escuchar que el heredero del clan Beilao en realidad tenía un talismán cortante de armadura además de una cuenta de luz del alma. Esto el clan Beilao había pronunciado con dificultad. Para ser honesto, incluso el jefe del clan Beilao no estaba seguro de si el joven maestro Sirong realmente estaba mintiendo o no. Simplemente estaba dando explicaciones plausibles y viendo que funcionaría. Incluso con la cuenta de luz del alma, el jefe del clan Beilao sabía que podrían haber sucedido muchas cosas y la explicación de que el joven maestro Sirong posiblemente era correcta. Pero ahora que había dicho que vio a su hijo usar un talismán para cortar armaduras y la pieza de armadura que tenía en la mano, no pudo evitar dudar. Jefe del clan Lu, por favor echa un vistazo y da tu veredicto. Cualquiera que quiera probarlo también puede hacerlo. Dijo el joven maestro Sirong con voz tranquila. Muy bien, si al joven maestro Sirong le parece bien, entonces lo haré, dijo el jefe del clan Lu antes de tomar el fragmento del caparazón de la bestia en su mano. Lo escaneó con su sentido espiritual y frunció el ceño. Pasaron 5 minutos y ni siquiera ahora pudo llegar a una conclusión. Finalmente, abrió los ojos con el ceño fruncido. Me temo que no puedo ni siquiera tener una idea de qué es esta cosa. Pero si las características de la bestia que el joven maestro Sirong dijo son correctas, entonces coincide. Este fragmento de caparazón o lo que sea definitivamente pertenece a un bestia, puedo decir esto. También hay rastros extremadamente débiles del aura de una bestia en ella. Dijo el jefe del clan Lu. Jadeo. Se escuchó un grito ahogado en la habitación mientras la gente en el pasillo se ponía tensa. Con el veredicto del jefe del clan Lu, ahora estaban completamente convencidos de ello. Si bien el joven maestro Sirong tenía una expresión tranquila en su rostro, él también estaba enloqueciendo internamente. ¿Qué? ¿Realmente es el caparazón de una bestia? Pensó Sirong. Pensó un poco más y luego se dio cuenta de que había olvidado un factor importante. Suspiro. Mi cultivo había retrocedido, no es de extrañar que mi sensibilidad haya caído. Incluso si todavía es equivalente al de un cultivador del reino del alma pseudo naciente, las heridas que tengo todavía me restringen. Sin mencionar que el jefe del clan Lu tiene el mayor cultivo en esta sala, ya que se encuentra en el reino del alma naciente. Sirong se dio cuenta. Mientras tanto, Ling Wu estaba un poco estupefacto dentro del ring. ¿Qué? ¿Cómo llegaron a esa conclusión tan rápido? ¿La habilidad de Sirong de este tipo es menor que la del viejo jefe del clan? Pero él ha estado pareciendo muy sumiso ante él. Ling Wu se dijo a sí mismo mientras seguía mirando. Ling Wu solo había esperado que, como mucho, se equivocarían sobre el origen de ese fragmento y simplemente lo considerarían algo misterioso. Pero las cosas iban incluso mejor de lo que pensaba, y eso también dentro de los límites de su plan. No, espera, ¿es posible que estos clanes se lleven ese fragmento de bestia? No. Eso no puede suceder. Puede arruinar mi plan y no sé si este tipo, Sirong, podrá recuperarlo. Mirando en su situación actual, ya parece que lo está haciendo Freval, pensó Ling Wu en voz alta. Pero justo cuando Ling Wu pensaba en esto, Sirong habló. Jefes de clan y caballeros, si me dan el permiso, me gustaría pedirle al antepasado de mi clan que lo analice y evalúe él mismo. Por supuesto, eso sí está bien para todos ustedes. Si tienen dudas sobre mi credibilidad o clan, eres libre de hacerlo tú mismo. Declaró Sirong. Trago. Las personas que habían estado disgustadas con el joven maestro Sirong tragaron saliva de miedo. Sabían que ahora que el joven maestro Sirong había involucrado a su antepasado en esto, no podían hacer mucho. Si bien estaría bien y no correrían ningún peligro si decidieran tomar ese trozo de caparazón de bestia, sabían que el antepasado del clan del joven maestro Sirong no era simple. De hecho, el antepasado ni siquiera había sido visto en el mundo real en los últimos 500 años y algunos incluso se preguntaban si todavía estaría vivo. Habían oído hablar de los rumores que rodeaban al clan del joven maestro Sirong y más aún de su antepasado. En esta sala, no había nadie que estuviera siquiera cerca de esa edad y, por lo tanto, estuviera completamente ciego acerca de su antepasado. Pero para un clan tan poderoso como el del joven maestro Sirong, era evidente que el cultivo de su antepasado debía ser al menos en el reino Dao Cel, si no en el reino Dao Pisando. Joven maestro Sirong, ¿qué estás diciendo? No hay manera en 1000 años de que nos atrevamos a deshonrar al antepasado de tu clan. Por favor, adelante, si el antepasado del clan He no puede evaluarlo,
¿estamos siquiera calificados para echar un vistazo?, dijo el jefe del clan Lu en tono nervioso. Entonces el clan al que pertenece este joven maestro Sirong se llama Clan He, interesante, murmuró Ling Wu. Capítulo 72. Ling Wu no esperaba que el joven maestro Sirong tuviera el mismo pensamiento que él y decidió ocuparse de cualquier otra probabilidad que pudiera empeorar la situación. Al tomar prestado el nombre del antepasado de su clan ahora, no había nadie que se atreviera a cuestionarlo. Incluso el rey del reino Ling tendría que llamar mayor al antepasado del clan He, sin mencionar a la gente de aquí. Las otras personas en el salón rápidamente estuvieron de acuerdo con las palabras del jefe del clan Lu para aliviar cualquier posible deshonra. Incluso una mención descuidada del joven maestro Sirong a su antepasado podría significar la perdición para todos sus clanes. Ni siquiera haría falta una palabra antes de que innumerables otros poderes lo hicieran ellos mismos para ganarse el favor del clan He. Uf. Al ver que la situación se había estabilizado, el joven maestro Sirong respiró aliviado. El jefe del clan, Lu, que estaba más cerca de él, escuchó esto y de repente apareció un sudor frío en su espalda. Perdona mi insolencia, joven maestro Sirong. Olvidé que estás herido y necesitas curar tus heridas. Por favor, toma nuestro patio especial para descansar y recuperarte, dijo apresuradamente el jefe del clan Lu, y no creo que nadie más esté en desacuerdo con esto. Añadió mientras miraba a las demás personas en el pasillo con una mirada asesina. Jajaja, ahora estos tontos están en la fila. Sirong se rió por dentro. Sí, sí. El joven maestro Sirong debería ir a descansar ahora. Además, mi clan enviará algunas píldoras y elixires curativos, por favor úselos, joven maestro Sirong, eso es lo menos que podemos hacer. El jefe del clan Xion habló y encontró otro momento para lamer las botas. No queriendo perder esta oportunidad de ganarse el favor de los otros jefes de clan, y los jefes de comerciantes hicieron lo mismo y le dieron a Sirong algunas píldoras curativas también. En cuanto a los dos seguidores del joven maestro Sirong, por supuesto, no fueron olvidados. También les dieron unas pastillas como gesto amistoso, ya que los clanes debían mantener cierto decoro. No se reflejaría bien en la reputación de un clan si ni siquiera pudieran permitirse esa cantidad. Los dos hombres, Jedi y Bai Wen, incluso habrían recibido más pastillas, pero su verdadera identidad de ser seguidores del joven maestro Sirong era secreta. Aún así, a los dos hombres no les importó esto y, en cambio, estaban felices de obtener tanto. Maldita sea, este tipo, Sirong, es un profesional. Unas pocas palabras es todo lo que le tomó no solo cambiar las tornas a su favor, sino también ser recompensado por asesinar a su gente. Ling Wu elogió, sintiéndose asombrado. Jeje, consigue más recursos. Potencialmente serán míos de todos modos, pensó Ling Wu con un brillo espeluznante en sus ojos. Será muy complaciente por parte de todos. Gracias por su hospitalidad. El joven maestro Sirong agradeció y luego fue guiado personalmente por el jefe del clan Lu al patio especial en el que había hablado. Al entrar a la habitación, Sirong pudo sentir inmediatamente la mayor concentración de Yi espiritual en el aire. Era evidente que el patio tenía algunas formaciones de recolección de Yi talladas en él. Tenía que decir que este entorno definitivamente disminuiría el elemento que necesitará para recuperarse de las lesiones. Incluso si esto no es tan bueno como los de mi clan, es bastante decente para un clan como el clan Lu. Sirong pensó para sí mismo. Te dejo con ellos, joven maestro Sirong. Si necesitas algo, por favor, no dudes en contactar a los sirvientes, ellos aparecerán con tu única palabra. Dijo el jefe del clan Lu antes de salir del patio. Sirong esperó a que el jefe del clan, Lu, abandonara el patio antes de comenzar a escanear todo el patio con su sentido espiritual en busca de cualquier formación de espionaje. Al menos tienen la sabiduría de no colocar una formación de espionaje aquí, murmuró Sirong para sí mismo. De repente, Ling Wu sintió que se activaba la conexión que tenía con el anillo de almacenamiento espacial y se puso alerta. ¿Está a punto de convocarme? No, espera, esto se siente diferente, se dijo Ling Wu mientras inmediatamente regresaba a su forma de lanza. Luego sintió una fluctuación en el anillo espacial y vio algunas cosas desaparecer del anillo. ¿Qué se llevó?, se preguntó Ling Wu mientras miraba hacia afuera. Sirong estaba actualmente en el proceso de colocar algunos talismanes por la habitación. Una vez que terminó, aparecieron en el aire un montón de personajes brillantes que Ling Wu había visto por primera vez. Esto debería ser suficiente, incluso si alguien quiere espiar no puede hacerlo. Esta formación de privacidad debería durar unos días. Sirong murmuró para sí mismo. Oh. Incluso tiene algo como esto. Pero entonces, ¿qué fueron esos personajes brillantes que aparecieron? Ling Wu murmuró para sí mismo.
System, ¿cuáles son esos personajes que acabo de ver? Preguntó Lin Mu. Timbre. Respuesta, esos caracteres son las runas que se usan para hacer formaciones. Están escritos en un lenguaje especial llamado escritura Dao. Ah, entonces eso es lo que eran. Tiene sentido, pero ¿qué es este lenguaje de escritura Dao? Lin Wu habló más. Timbre. Respuesta, el sistema no tiene suficiente información sobre la escritura Dao y solo sabe que se usa para diversas cosas, como establecer formaciones, alquimia, forja de armas, refinamiento de herramientas espirituales e incluso la creación de técnicas de cultivo. Después de leer la respuesta del sistema, Lin Wu no había sido puesto a prueba. Al ver para cuántas cosas se usaba la escritura Dao, le pareció obvio que necesitaba aprender. Parece que necesito encontrar un cultivador que tenga más conocimiento sobre esto. No, espera, ¿no había algo en esa lista? Murmuró Lin Wu antes de echar otro vistazo a la lista que hizo el sistema. Ahí está. Nodo de datos y estos incluso están en forma de libros. Esto debería ser bueno. Dijo Lin Wu, sintiéndose emocionado. Sistema, ¿puedes escanear y obtener estos nodos de datos? Preguntó Lin Wu. Para Lin Wu, cualquier conocimiento nuevo era útil y quería obtener todo lo posible. Capítulo 73. Timbre. Respuesta, todos los nodos de datos se pueden escanear. Al ver la sencilla respuesta del sistema, Lin Wu se alegró. Sistema, escanea todos los nodos de datos y actualiza los bancos de datos. Ordenó Lin Wu. Timbre. Nodos de datos, 4 encontrados. Analizando nodos de datos, espere pacientemente. Ahora que esto también se está haciendo, me pregunto si el proceso de derivar un método para refinar el sentido espiritual llevará más tiempo. Parece que puedo esperar y ver. Lin Wu murmuró para sí mismo antes de mirar afuera. Vio que Zhirong estaba murmurando algo y luego comenzó a comer algunas de las pastillas que le dieron los jefes del clan. Luego se sentó en una postura meditativa y comenzó a curar sus heridas utilizando las propiedades médicas de las píldoras alquímicas. Mientras hacía esto, su sentido espiritual se redujo a una pequeña área de 1 metro alrededor de su cuerpo, lo que también restringió el campo de visión de Lin Wu. Ah, maldita sea, ahora no puedo ver nada afuera, se quejó Lin Wu. Al ver que lo más probable es que a Zhirong le tomara un tiempo despertarse y lo mismo con el sistema, Lin Wu decidió echar un vistazo más de cerca a todos los elementos de la lista. Leyó cada elemento uno por uno y también sus descripciones. Había algunos elementos únicos que él desconocía, como algunos talismanes. Como no podía leerlo, no sabía qué uso tenían, pero con la explicación del sistema eso se solucionó. Otra cosa bastante extraña que descubrió Lin Wu fue la ropa en el rin. Probablemente había alrededor de 1000 pares de ropa en el rin. Oh, maldita sea, ¿por qué tiene tanta ropa? Ni siquiera tienen diseños diferentes, la mayoría se ven similares. Lin Wu dijo al mirar a través de la ropa. En las 1000 prendas, solo había 10 diseños diferentes, lo que significaba que había 100 copias del mismo tipo de ropa. ¿Está obsesionado con estos diseños en particular, o tal vez no le gusta la moda? Se preguntó Lin Wu. Después de pensarlo por un minuto, de repente apareció una idea en su mente. O más que una idea, era una pregunta que tenía en mente desde hacía bastante tiempo, desde que comenzó a leer todas las novelas de cultivo. La pregunta era, con la cantidad de batallas que tienen los cultivadores, ¿qué hacen con su ropa cuando se daña? Esta pregunta ahora fue respondida con una experiencia de primera mano. ¿Entonces su solución a ese problema es simplemente más ropa? Eso fue bastante simple, supongo. Lin Wu se dijo a sí mismo, sintiéndose un poco sorprendido. Timbre. Nodo de datos analizado, 1/4 completado. Bancos de datos, actualización. Justo cuando Lin Wu terminó de hablar, apareció el sonido de notificación del sistema. Oh, justo a tiempo, sistema, ¿obtuviste información sobre el guión de Dao? Preguntó Lin Wu. Timbre. Respuesta, no, este nodo de datos contenía información sobre la geografía de este mundo y su historia. Bueno, eso no está mal. Al menos puedo leer algunas cosas y conocer más sobre este lugar. Lin Wu habló. Sistema, muéstrame todo lo que obtuviste. Ordenó Lin Wu. Una nueva ventana apareció frente a Lin Wu y comenzó a leer. Se dio cuenta de que había muchas páginas, pero para su velocidad de lectura, que fue perfeccionada durante 2 décadas en su vida pasada, esto no era nada. Le tomó unas 6 horas terminar de leer todo. Después de leerlo todo, Lin Wu se sintió confundido, asombrado y asustado al mismo tiempo. Lin Wu miró de reojo que el mundo en el que se encontraba se llamaba Mundo Mindao.
Parecía que llamaban mundos a los planetas por defecto, pero podían usarse indistintamente. Esto se hizo porque la mayoría de los plebeyos ni siquiera sabían cómo era este planeta y, por lo general, ni siquiera abandonaban las ciudades en las que nacieron, sin mencionar ir a otro reino. Eran solo los cultivadores, los de niveles demasiado altos y los grandes poderes, los que conocían la verdad del mundo. Había alrededor de 3 grandes continentes que eran casi del mismo tamaño en el mundo Mindao. También estaban ubicados bastante cerca y en un lado del planeta, ocupando casi el 30% de toda su superficie. Aún así, había un océano entre los contenidos que tenía la forma de una I. El océano principal del planeta se llamaba simplemente Gran Océano, lo que llevó a Lin Wu a pensar que las personas que lo nombraron no tenían sentido para los nombres o que querían mantener las cosas simples. También aprendió los nombres de los 3 continentes. El continente en el que se encontraba actualmente era el que estaba en la parte inferior derecha de la formación y se llamaba Continente Largo Oriental. El de la izquierda se llamaba Continente Occidental y el de arriba se llamaba Continente Gui del Norte. ¿Entonces un dragón, un tigre y una tortuga? Déjame adivinar que estas son las bestias guardianas, ¿verdad? O tal vez los clanes gobernantes los tienen como apellidos, bromeó Lin Wu. Pero mientras seguía leyendo, se dio cuenta de que había dado en el clavo. Los continentes recibieron el nombre de las bestias guardianas cuyos descendientes ahora gobiernan cada uno de los continentes, tomando así los nombres como apellidos. Al menos eso hará que sea más fácil de recordar, murmuró Lin Wu. Continuó leyendo y descubrió más sobre el reino en el que se encontraba ahora, el reino Ling. Era un reino de tamaño mediano y bastante normal. También había algunas sectas de cultivo en el reino, pero ninguna de ellas era particularmente fuerte. Luego Lin Wu intentó encontrar más sobre este clan He, al que pertenecía el joven maestro Zirong. Tampoco tardó mucho en enterarse, ya que resultó que eran los peces gordos de este continente. Jajaja. Parece que atrapé la ballena más grande. Capítulo 74. Superando su emoción, Lin Wu siguió leyendo. Todavía había mucho que necesitaba aprender sobre este clan He. Lo primero que llamó su atención fue su poder. El clan He era el segundo clan más poderoso en todo el continente largo oriental, estando justo debajo del propio clan Non, que era el clan de la bestia guardiana. También se enteró de que el clan He tenía algunas sectas de cultivo que gobernaba y sus miembros se convertirían en ancianos supremos de esas sectas. Incluso si la secta tuviera un patriarca seleccionado entre su propia gente, tener a los miembros del clan He como ancianos supremos significaba que incluso si la secta quería hacer algo, primero tenían que pasar por los ancianos supremos. De esta manera, el clan He controlaba alrededor de 4 de las 10 sectas principales del continente. Por supuesto, había muchas sectas más pequeñas que estaban subordinadas a estas 4 sectas, por lo que el número total de sectas de cultivo indirectamente bajo el control del clan He era bastante grande. Este conocimiento era secreto, y la única razón por la que Lin Wu pudo enterarse de esto fue porque Zirong había tomado prestados estos libros de los registros privados de su clan. La mayoría de las potencias de este continente ni siquiera sabrían que algo así existía. Lin Wu quería saber más sobre los cultivadores del clan He, ya que era probable que se dirigiera allí junto con Zirong. Quería estar preparado y saber de antemano en qué se estaba metiendo. Pero, sorprendentemente, este libro apenas contenía información al respecto. Sin embargo, hubo algunas menciones vagas en él, que decían que había tantos cultivadores del reino de condensación central en el clan He como hojas en un bosque e incluso los cultivadores del reino del alma naciente eran bastante comunes. Esto parece más bien una exageración, debería haber información más adecuada en otra cosa, dijo Lin Wu. Lin Wu ahora sentía curiosidad por los reinos de cultivo de este mundo. Hasta ahora había oído hablar de 4 reinos y quería saber más sobre los demás que estaban por encima de ellos. Pero lamentablemente no había nada en este libro e incluso el sistema no sabía más sobre el reino del alma naciente. Habiendo terminado de leer este libro, Lin Wu echó un vistazo afuera y comprobó el estado de Zirong. El hombre seguía sentado en la misma posición y ingería algunas pastillas en intervalos de 1 hora. Lin Wu observó su rostro y su color parecía haber mejorado. No está tan pálido como antes, así que supongo que está mejorando. Aunque no sé si es bueno dejar que se recupere todavía, murmuró Lin Wu. De repente una idea apareció en su mente y un brillo maligno brilló en sus ojos. Jejeje. Zirong ya había podido recuperar alrededor del 50% de sus lesiones internas. Calculó que debería poder recuperarse por completo en aproximadamente un día más. Pero su base de cultivo todavía lo hacía suspirar de impotencia.
Le había sido necesaria la ayuda de los recursos de su clan y las salas de cultivo especiales que tenían para permitirle alcanzar el reino del alma pseudo naciente tan rápido. Tenía apenas 27 años y un gran talento en su clan. Conocía la lucha de poder de su clan y había luchado con los otros herederos potenciales antes de alcanzar su posición actual. Le había tomado más de una década llegar a este punto, y no había manera de que lo dejara ir tan fácilmente. Sirong sabía que si regresaba hacia su clan, no había duda de que sus hermanos asumirían su puesto. Fueron más de 100 hijos que tuvo su padre de todas sus concubinas. Sirong tuvo suerte de que su madre ocupara un lugar bastante alto en la clasificación y, por lo tanto, pudo brindarle todos los recursos que tenían. Otra cosa era que él no era el único entre sus hermanos que tenía un cultivo en el reino del alma pseudo naciente. Había 3 hermanos más que tenían la misma base de cultivo. 2 de ellos eran sus hermanos mayores y uno de ellos era su hermana mayor. Pero afortunadamente solo tuvo que lidiar con sus 2 hermanos, ya que las mujeres no eran elegibles para convertirse en herederas del clan de acuerdo con las reglas establecidas por los antepasados fundadores del clan. Pero esto no significaba que pudiera ignorar por completo a su hermana. Si ella decidía apoyar a cualquiera de los 2 hermanos mayores, había un 100% de posibilidades de que se viera obligado a abdicar de su posición como heredero. Ahora bien, esto lo puso en un dilema: ¿debería regresar al clan para poder recuperarse más rápido, o debería esperar el momento oportuno lejos del clan y recuperarse más lentamente? La primera opción garantizaría su recuperación en menos de un mes, pero también conllevaba el riesgo de perder su puesto. La segunda opción significaría que tendría que pasar al menos un año fuera del clan. Pero esta también era la opción más segura. Podía asegurarse de que ninguna noticia de su regresión en la base de cultivo llegara a su clan. Era simple, ya que los clanes de la ciudad de Deerwell ya estaban influenciados por él y escucharían algo como esto sin dudarlo. Sirong estaba pensando qué elegir cuando de repente recordó lo de la lanza. No. No puedo dejar que quede expuesta. Habría estado bien si fuera una herramienta pseudo-inmortal, pero ahora que sé que es un arma inmortal verdadera, no hay manera de que pueda dejar que el ancestro la obtenga. Sirong pronunció con los ojos inyectados en sangre. Ling Wu, que acababa de pensar en hacerle algo a Sirong, se sorprendió. ¿Qué? ¿Arma inmortal? Ahora soy un arma inmortal, ¿cómo? Dijo Ling Wu, sintiéndose sorprendido. Capítulo 75. Ling Wu se sorprendió al escuchar a Sirong decir que era un arma inmortal, pero luego pensó un poco y entendió por qué era así. Parece que mi actuación fue demasiado para él, y ahora piensa que soy un arma inmortal. Aún así, esto es bueno para mí, ahora puedo ser aún más autoritario y ese tipo simplemente pensará que es porque soy un arma inmortal. Ling Wu pensó para sí mismo. Ling Wu siguió observando porque quería ver qué otras cosas diría Sirong, ya que cuanto más supiera, más aprendería sobre sus límites. Si sabía el límite máximo de las cosas que podía hacer, significaba que podía aprovechar esa cantidad de Sirong. Si el antepasado se entera de esta lanza, no hay forma de que vuelva a verla. No hay un solo arma inmortal en este mundo. En cuanto al arma pseudo-inmortal, incluso el antepasado solo tiene una que no ha visto la luz del día en los últimos 400 años. Pensó Sirong. Continuó pensando en qué hacer mientras sus ojos se inyectaban en sangre y sus puños se tensaban. Sirong estaba bajo una gran presión en este momento. Tenía demasiadas cosas que considerar y aún más variables que analizar. Si daba un solo paso en falso, todo lo que había hecho hasta ahora se desperdiciaría. No puedo volver al clan, al menos no hasta que descubra más sobre la lanza y aprenda a usarla. Si está realmente sellada, entonces necesito descubrir cómo despertarla y desbloquear su verdadero potencial. Si puedo hacer que la lanza sea verdaderamente mía, entonces todo este imperio, no, este mundo entero será mío. Sirong pronunció con fervor. Ling Wu estaba escuchando lo que decía Sirong y su última frase lo sorprendió un poco. ¡Wow! Directo a la dominación mundial, ¿eh? Hablado como un verdadero villano, Ling Wu se rió entre dientes. Pero esto me abre muchas vías. Un arma sellada, y quiere despertarme. Ling Wu pensó para sí mismo. Al ver que Sirong se había quedado en silencio y todavía estaba pensando en su plan, Ling Wu decidió probar algo. Ya que quieres despertarme, entonces eso es lo que obtendrás. Declaró Ling Wu. Luego consultó algunas cosas con el sistema y formuló un nuevo plan, uno que coincidiría con su nueva identidad de arma inmortal. Después de hacer algunas preguntas al sistema, Ling Wu verificó la viabilidad del plan y luego lo inició. Sirong estaba absorto en sus pensamientos cuando de repente escuchó una voz en su mente. Se perdió lo que dijo debido a que no se concentró en ello, pero eso lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué fue eso?, murmuró Sirong.
Y dijo la voz débilmente. ¿Qué? Sirón habló, sintiéndose confundido ya que apenas podía oír lo que decía. Y la voz habló de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Y Sirón pudo entender lo que decía la voz, pero todavía estaba confundido acerca de su intención. Dame, añadió la voz. Dar. Sirón murmuró después de la voz. Denchi. Esta vez la voz tronó. Golpe sordo. Tonk. Sirón se sorprendió por el fuerte sonido y cayó hacia atrás debido al shock. La sangre desapareció de su rostro y se volvió de un blanco pálido, similar a como era antes. Pero esta vez no fue por estar herido, no fue porque simplemente estaba impactado por el poder contenido en la voz. La voz que escuchó en su cabeza era inhumana. Tampoco parecía pertenecer a una bestia, era simplemente antinatural. Tanto es así que escucharlo de nuevo hizo que se le pusiera la piel de gallina en el cuerpo y un escalofrío recorriera su columna. Pero debido a esto, Sirón se dio cuenta de a quién pertenecía la voz, o más bien a qué. Cerró los ojos y se concentró en su anillo de almacenamiento espacial, solo para encontrar la lanza de cristal verde zumbando y brillando en su interior. La lanza. ¿Quiere ir?, murmuró Sirón, aceptando la situación. De hecho, dudó un poco antes de apretar los dientes y retirar la lanza del anillo. Tan pronto como lo tuvo en la mano, lo sintió. ¿La lanza tiene hambre?, dijo antes de comenzar a verter su yi espiritual en la lanza. Sirón sintió una fuerza de succión que surgía de la lanza, y pronto su yi espiritual comenzó a agotarse a gran ritmo. 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Pasaron 30 minutos completos, después de los cuales Sirón quedó completamente agotado y ahora no estaba dispuesto a darle a la lanza más de su yi espiritual. Si bien la velocidad de su absorción no fue tan rápida como cuando absorbió por primera vez su yi espiritual, el de Jedi y Bei Wen todavía era bastante. Finalmente, incapaz de aguantar más, soltó la lanza y la dejó caer al suelo. Tonk. Grieta. Afortunadamente, el piso estaba hecho de madera de alta calidad y era capaz de soportar el inmenso peso de la lanza, o una grieta no habría sido lo único que le habría sucedido. Sirón miró dentro de su dantian y vio la condición de su núcleo. Todo el yi espiritual que había recuperado hoy había sido succionado por la lanza. Le dolía el corazón por el arrepentimiento, pero sabía que no había mucho que pudiera hacer. Él fue quien había elegido tomar la lanza y ahora, si quería conservarla, tenía que pagar el precio que vendría con ella. Ja ja ja. Sirón de repente se echó a reír. Sabía que el precio por empuñar un arma inmortal no sería menor, pero esto lo aceptaré. Él declaró. ¿Quieres sí, verdad? Entonces te daré todo lo que quieras. De todos modos, hay muchos cultivadores aquí. Dijo Sirón antes de mirar la lanza, que brilló por un momento, como si le respondiera. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 76. En la oscuridad de la noche, los débiles sonidos de pasos resonaron en el desolado callejón. Un hombre vestido con túnica de cultivador caminaba por el sendero. Su rostro estaba enrojecido y se podía oler el hedor a vino proveniente de su ropa. Era evidente que el hombre estaba borracho, pero sus pasos eran firmes y no parecían pertenecer a una persona borracha. Esto demostró que el hombre era un cultivador y no había perdido todas las inhibiciones. El borracho se detuvo de repente cuando escuchó algo a un lado. ¿Quién está ahí?, el hombre gritó, pero no recibió respuesta. Pensando que debía ser algún ruido aleatorio o algún animal callejero, se olvidó y continuó su camino. Pero entonces, de repente. ¡Ching! Resbaladizo. Salpicaduras. El hombre sintió un dolor interminable recorriendo su cuerpo cuando vio la punta de una lanza saliendo de su pecho. Intentó hablar pero no pudo debido a cierta fuerza que se lo impedía. Luego descubrió que toda su fuerza abandonaba su cuerpo. Su yi espiritual y su energía vital se estaban agotando rápidamente y en menos de 10 segundos solo quedó una cáscara drenada. Golpe sordo. El cadáver drenado del borracho cayó al suelo, levantando un poco de polvo. Pero un segundo después el cadáver desapareció del suelo, al igual que la sangre que había sido salpicada en el suelo. Nadie esperaría que alguien hubiera muerto en este callejón cuando llegara la mañana, ya que no quedaban rastros de algo así. Una figura se movió en la oscuridad y pronto desapareció en las profundidades. De vuelta en el patio que le habían dado a Sirón para descansar, el joven maestro estaba sentado sobre un cojín con las piernas cruzadas. Tenía una lanza de cristal verde en su regazo y la miraba fijamente. Había espuelas entrelazadas en cada una de las secciones de la lanza y luego la afilada hoja de la lanza en cuya base se extendían 2 púas.
La parte más llamativa de la lanza fueron los dos puntos rojos que brillaban hacia la bestia de la hoja de la lanza, justo perpendicular a las dos púas. Así que no importa si es mío o el de otra persona. Pero quieres más que eso, ¿no? Murmuró Sirong mientras miraba la lanza. Brillar. Como para responder a su pregunta, la lanza brilló por un momento. Ajaja. Así que tengo razón y tú también puedes entenderme claro, ¿qué más se podría esperar de un arma inmortal? Dijo Sirong. Sirong entonces recordó el momento en que atacó a ese hombre borracho. Sintió lo fácil que era atravesar el pecho del borracho. Era como si un atizador candente estuviera atravesando un trozo de mantequilla. Fue simplemente maravilloso. Pero eso no fue lo único que llamó la atención de Sirong. No. Más bien lo que sintió después de que la lanza comenzó a absorber el y espiritual y la energía vital del hombre borracho. Puede darme el y espiritual que drena de sus víctimas. Sirong entendió. Si bien la cantidad que le dio no fue tanta, el hombre que había matado apenas se encontraba en la etapa inicial del reino de refinamiento de I. Aún así, Sirong conocía las implicaciones de lo que podía hacer la lanza. Con solo matar a ese hombre, Sirong había obtenido 20 gotas de y espiritual líquido. Si bien esta cantidad era bastante pequeña para él, la fuente de la que procedía no era más que un simple cultivador del reino de refinamiento de I en etapa inicial que tal vez ni siquiera tenía 500 briznas de I espiritual en su dantian. Cuando un cultivador comenzó a refinar sus briznas de I espiritual en gotas líquidas, el proceso fue bastante difícil. Incluso si una sola gota de I de espíritu líquido solo equivaliera a 10 mechones, cuando se realizó el refinamiento real, la proporción era mucho mayor e incluso podía llegar hasta 1:100. No todos los cultivadores pudieron refinar exactamente 10 volutas de I espiritual en una gota de líquido. Casi siempre sufrían pérdidas y solo después de alcanzar el reino de condensación central se movían realmente en ese aspecto. Por lo tanto, en el caso de una etapa inicial, no había manera de que uno pudiera refinar ni una sola gota, incluso después de gastar todo su I espiritual. Sirong solo podía imaginar cuánto podría darle la lanza si mataba a cultivadores o bestias más fuertes. Cazar bestias sería la mejor opción, matar cultivadores al azar solo me traería desgracia a menos que sea capaz de ocultarlo bien. Aún así, en una ciudad pequeña como esta, tal vez matar a 10 cultivadores puede pasar desapercibido, pero 100 lo harán. Deficientemente será motivo de investigación. Sirong murmuró para sí mismo. Mientras Sirong pensaba esto, Ling Wu se regocijaba internamente. Realmente no podía mostrar nada físicamente ya que no estaba en el anillo de almacenamiento espacial, pero en su mente estaba saltando. Sí. El plan funcionó. Ahora tengo a este tipo trabajando tal como quiero. Ling Wu dijo en voz alta en su mente. Todas las cosas que Sirong había hecho hasta ahora fueron dirigidas por Ling Wu. Él era quien había estado hablando en su mente y diciéndole lo que quería. Pero fue Sirong quien siguió adelante y asesinó a un hombre sin la menor vacilación. Ling Wu se sorprendió un poco en ese momento, pero pronto comenzó a absorber todo lo que pudo del hombre muerto. Como Ling Wu no podía comerse el cadáver, tuvo que usar un método diferente. Este era el mismo método que el sistema había usado cuando recién llegó al mundo y había absorbido al jabalí pisoteador de rocas y al cultivador que lo estaba cazando. Ling Wu le había preguntado al sistema si podía usar ese método y por qué el sistema no lo había vuelto a usar después de eso. La respuesta que recibió a la pregunta fue bastante simple, ineficaz. Capítulo 77. El sistema le había dicho a Ling Wu que usar ese método de absorción era bastante ineficiente ya que solo le daba al anfitrión alrededor del porcentaje de todos los recursos del objetivo que se usaba. Esta ración era de cuando Ling Wu todavía era un pequeño gusano de barro común. Pero el sistema le dijo que ahora que estaba en el reino de refinamiento de Li, la tasa de absorción había aumentado hasta el 50% de la energía vital, mientras que la absorción del Li espiritual era del 100%. Esto aumentó las esperanzas de Lin Wei, ya que sabía que muy bien podía usar este método. Aún así, había un problema que debía abordarse. Incluso si Sirong escuchara lo que quería, no sería el mismo siempre. Incluso existía la posibilidad de que si Ling Wu exigía demasiado, Sirong simplemente sospechara de él o incluso perdiera todas las inhibiciones para controlarlo. Ling Wu también consideró que si bien podía estar seguro usando el sistema para ocultar sus rastros, no quería correr la rara posibilidad de ser descubierto por un cultivador fuerte que estaba unos reinos más alto que él. Incluso si el sistema le dijera que podía ocultarlo, no era absoluto y siempre había posibilidades de que aún pudiera suceder. Por lo tanto, Ling Wu tuvo que formular un plan que no solo le daría la energía vital y el y espiritual, sino que también le daría algo al hombre, Sirong.
Ling Wu preguntó al sistema si era posible hacer esto y el sistema dijo que mientras fuera solo y espiritual, sería posible darle algo al hombre usando la conexión que tenía con él. Finalmente, el plan se hizo concreto y Ling Wu comenzó. Ling Wu incitó a Zhirong a darle y luego mostró un hambre imparable por él. Esto lo llevó a matar a otro cultivador para obtener el y espiritual. Ling Wu originalmente había esperado que el hombre lo probara con una bestia para estar seguro, ¿quién en su sentido correcto cometería un asesinato al escuchar las palabras de un arma, verdad? Pero luego Ling Wu planteó que este era un mundo de cultivo y que el sentido común de su mundo pasado no funcionaba exactamente aquí e incluso se podría decir que la gente aquí estaba trastornada en cierto nivel. Habiendo aceptado eso, Ling Wu absorbió toda la energía vital y el y espiritual que tenía el hombre borracho que Zhirong había matado. Dado que la eficiencia de absorción era solo del 50% para la energía vital, Ling Wu se quedó con toda. De todos modos, no quería darle esto a Zhirong, ya que sabía que la mayoría de los cultivadores solo querían y espiritual una vez que alcanzaban el reino de refinamiento de Li. Ling Wu había aprendido del sistema que la energía vital solo la usaban unos pocos cultivadores y que era raro que continuaran cultivándola incluso después de alcanzar el reino de refinamiento de Li. Pero Ling Wu todavía no sabía cuál era el uso de vital más allá del ámbito del refinamiento de Yi, ya que no había conocimiento al respecto en los bancos de datos del sistema y solo tendría que buscarlo en el futuro. Después de todo, Ling Wu quería conocer todas las vías de cultivo en este mundo. Se dio cuenta de que si iba a permanecer como un gusano, entonces también podría ser el gusano más fuerte de todos. Ling Wu pudo absorber 400 brisnas de Yi espiritual del hombre borracho, que el sistema convirtió en forma líquida. Esto le mostró a Ling Wu que el hombre era un cultivador del reino de refinamiento de Yi en etapa inicial y, por lo tanto, no tenía mucho Yi espiritual, aunque le dio a Ling Wu mucha energía vital. Si bien Ling Wu no quería darle a Zhirong demasiado Yi espiritual, sabía que tenía que desarrollar sed en él. Así le dio la mitad del Yi espiritual que había obtenido, que se redujo a 20 gotas de Yi espiritual líquido. El hombre estaba claramente feliz por esto, ya que se podía ver con qué cuidado había colocado la lanza en su regazo y lo miraba con ojos gentiles, bueno, no realmente gentiles, sino más bien con ojos de asqueroso. Ling Wu sabía que su plan había funcionado y había enganchado al hombre. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que fuera y matara más bestias o cultivos, realmente no le importaba. Después de todo, se llama asesino a la persona que mata, no al arma que disparó la bala, que es simplemente la herramienta. De esta manera, Ling Wu dirigió toda la culpa hacia la cabeza de Zhirong, sin esfuerzo. Ahora Ling Wu solo estaba esperando que Zhirong lo volviera a poner en el ring porque quería continuar revisando la información que el sistema había obtenido al matar al borracho. También obtuvo un pequeño nodo de datos que contenía información nueva. Zhirong estaba mirando la lanza en su regazo y lo había estado haciendo por un tiempo. Durante este tiempo, finalmente había tomado la decisión de que no había manera de que regresara a su clan ahora. La única razón más importante para que quisiera regresar allí era para poder recuperar su cultivo. Si bien hoy tuvo que darle mucho y espiritual a la lanza, lo que lo había devuelto a donde estaba al principio cuando llegó aquí, fue solo porque había cometido un error. Zhirong ahora sabía que el método correcto no era darle su propio y espiritual sino usar otras bestias o cultivadores. Ahora que te tengo para que me des y espiritual, ¿de qué me sirve el clan? Puedo recuperar mi base de cultivo mucho más rápido si me ayudas y me suministras el y espiritual. Dijo Zhirong con una pequeña risa. Capítulo 78. Sintiéndose satisfecho, Zhirong finalmente volvió a colocar la lanza en el anillo de almacenamiento espacial y se concentró en cultivar por sí mismo. Todavía necesitaba ver si esas 20 gotas de Yi espiritual que obtuvo eran diferentes del Yi espiritual normal o no. No los había asimilado completamente en su núcleo y de hecho los había dejado flotar en un rincón de su dantian. Zhirong sabía muchas cosas y ciertamente no fue tan descuidado como para absorber directamente el Yi espiritual extraño en su núcleo. Si había algún problema con el Yi espiritual, podría sufrir graves daños. Si bien su evaluación inicial del Yi estuvo bien, todavía quería ser cauteloso. No hay diferencia en estas gotas de Yi espiritual líquido. No han sido manipulados y son bastante puros, casi no diferentes del Yi espiritual obtenido de una piedra espiritual de máxima calidad. Pensó Zhirong. Ajaja. La fortuna simplemente está a mi favor. Zhirong se rió a carcajadas. Se calmó un poco después y cerró los ojos, volviendo a su cultivo. Ah, por fin. Un poco de privacidad, dijo Ling Wu mientras respiraba aliviado. El sistema me muestra los datos del host. Ordenó Ling Wu. Timbre. Nombre del anfitrión, Ling Wu. Edad, 2 años, 3 meses, 24 días. Vida útil, 150 años.
Especies huéspedes, gusano esmeralda de ojos carmesí. Cultivo del anfitrión, etapa tardía del reino de refinación de I. Guión y espiritual necesario para mejorar igual a 0000-1500 unidades y espiritual líquido. Almacenamiento de QI, 13.195 unidades y de espíritu líquido. Linaje de sangre, 1. Gusano esmeralda de ojos carmesí, fabricado por sistema. 2. Desconocido más 2. Técnicas de cultivo, ninguna. Habilidades de QI, 1. Amplificación de I, menor. Habilidades innatas, 1. Manipulación de radiación, menor, competencia, principiante. 2. Manipulación celular, menor, competencia, intermedia. 3. Cristalización celular, excelente, competencia, intermedia. Inventario, lanza rota, placa de metal rota, ropa interior de mujer rosa, daga. Núcleo de la bestia, no formado. Almacenamiento de energía vital, 8.356 unidades. Almacenamiento de energía del sistema, 6.710 unidades. Datos de linaje sin procesar recopilados. 1. Ratón de hierba común. 2. Jabalí pisoteador de rocas. 3. Humano. 4. Desconocido más 2. 5. Bug coronado de ceniza. Lin Wu se sintió feliz por la cantidad de espiritual y energía vital que había obtenido. Lin Wu calculó que podría alcanzar el reino de condensación central de un solo salto si quisiera hacerlo. Aunque no lo haría ahora, no, tenía un plan especial para eso. Lin Wu había preguntado al sistema y sabía que atravesar el reino de condensación central sería una ocasión bastante llamativa y si lo hacía en el Rin, Sirón definitivamente lo sabría. Por eso sabía que si quería hacerlo tendría que aprovechar la oportunidad adecuada. Con la afluencia de masa espiritual y energía vital, el consumo de almacenamiento de energía del sistema parecía casi insignificante. Lin Wu luego miró la nueva información que se obtuvo del nodo de datos que obtuvo del borracho. Pero después de leerlo todo, se sintió decepcionado porque era solo información mundana sobre la vida cotidiana de ese hombre borracho que era bastante inútil. Pero justo cuando se estaba lamentando por esto, la notificación volvió a sonar. Timbre. Nodo de datos analizado, 2/4 completado. Bancos de datos, actualización. Ah, justo a tiempo. Muéstrame la nueva información. Ordenó Lin Wu. Una nueva ventana apareció frente a Lin Wu y comenzó a leerla. Pero ni siquiera después de las primeras líneas, Lin Wu se rió a carcajadas. Justo lo que quería, murmuró Lin Wu. La nueva información que Lin Wu había obtenido no era otra que la información relativa a los reinos de cultivo de este mundo. Lin Wu se enteró de que había alrededor de 7 reinos de cultivo ampliamente conocidos en este mundo y todo comenzó desde el reino del templado corporal. El reino de templado del cuerpo tenía un total de 13 etapas, todas las cuales requerían energía vital para progresar. La primera a la cuarta etapa templaba los músculos, la quinta a la séptima etapa templaba la piel, la octava a la 10ª etapa templaba la sangre mientras que la final 3 etapas templaron los huesos y las médulas. Esto no le importaba a Lin Wu ahora, ya que prácticamente se había saltado la mayoría de las etapas y había alcanzado directamente el reino de refinamiento del y al consumir el cristal verde. También aprendió que era necesario alcanzar la octava etapa del reino del cuerpo para poder alcanzar el reino del refinamiento del I. Fue solo en la octava etapa del reino de templado del cuerpo que un cultivador pudo contener y espiritual en sus cuerpos. Si intentaran utilizar técnicas de cultivo antes de esto, sufrirían heridas e incluso podrían explotar. Luego vino el reino del refinamiento del I, que tenía 4 etapas, las etapas temprana, media, tardía y pico. En esto, un cultivador absorbería briznas de I espiritual de la atmósfera y las agregaría a su dantian. Cuando su dantian excedió la mitad de su capacidad, se dijo que el cultivador había llegado a la etapa media del reino desgarrador de I. Cuando las briznas de I espiritual llenaron completamente el dantian de un cultivador, se decía que el cultivador había alcanzado el final de la etapa intermedia del reino de refinamiento del I. Si él o ella quería pasar a la siguiente etapa, tenía que refinar las briznas de I espiritual en una forma líquida. Tan pronto como se refinara incluso una sola gota de I espiritual, el cultivador pasaría a la última etapa del reino de refinamiento del I. Luego, de manera similar a la etapa media del reino de refinamiento de I, para alcanzar la etapa máxima, un cultivador tenía que llenar la mitad de su dantian con I espiritual líquido. Cuando todo el dantian se llenó hasta el borde con I espiritual líquido, se dijo que el cultivador había alcanzado la cima absoluta del reino de refinamiento del I. Después de esto vino el reino de condensación central, que también tenía 4 etapas similares al reino de refinamiento de I, temprano, medio, tardío y pico.
En esto, el cultivador refinaría aún más el y espiritual líquido que tenían en un núcleo sólido. Una vez que este núcleo sólido estuviera completamente formado, habrían alcanzado el reino de condensación del núcleo. Capítulo 79. Cada etapa de condensación del núcleo implica duplicar el tamaño del núcleo. Por ejemplo, si el núcleo en la etapa inicial se formó a partir de 1000 gotas de y espiritual líquido, entonces el núcleo en la etapa intermedia tendría que duplicar su tamaño y alcanzar 2000 gotas de y espiritual líquido. Posteriormente, en la última etapa, se duplicaría nuevamente para alcanzar 4000 gotas y finalmente 8000 en la etapa máxima del reino de condensación central. La cantidad de gotas de y espiritual no era la misma para todos y dependía del tamaño de su dantian. Los cultivadores más talentosos tenían mayor capacidad, mientras que los menos talentosos tenían menor capacidad. Cualquier cultivador que alcanzara el reino de condensación central podría vivir un total de 300 años. El siguiente reino después del reino de condensación central se llamó reino del alma naciente y fue la primera gran demarcación entre cultivadores. Solo después de que un cultivador alcanzara el reino del alma naciente, podría ser llamado un experto. Alcanzar el reino del alma naciente fue increíblemente difícil, ya que un cultivador tuvo que superar la tribulación celestial. Cuando un cultivador alcanzaba el pico absoluto del reino de condensación central, comenzaba a tener una idea de cuándo vendría su tribulación celestial. Durante este periodo, fueron llamados cultivadores del reino del alma pseudo naciente ya que su comprensión del y espiritual había excedido la de un cultivador normal y estaba cerca de la de un cultivador del reino del alma naciente. Un cultivador normalmente suprimiría la tribulación celestial hasta que encontrara una oportunidad adecuada. Se necesitaba mucha preparación si querían alcanzar el reino del alma naciente, ya que la tribulación celestial podría matarlos muy fácilmente si no eran cuidadosos y no estaban bien preparados. Una vez que el cultivador estuviera listo para sufrir la tribulación celestial, las nubes de la tribulación se reunirían y un rayo celestial golpearía su cuerpo. El objetivo del cultivador era soportar este rayo celestial y usarlo para incubar su alma naciente. Su núcleo actuaría como el huevo, y de él nacería el alma naciente. Una vez que el alma naciente nació con éxito, se decía que el cultivador había alcanzado con éxito la primera etapa del reino del alma naciente. La primera etapa se llamó etapa del alma infantil, ya que el alma naciente tenía la forma de un bebé. Este bebé se vería igual que el cultivador cuando tuviera esa edad. Había 3 etapas más en el reino del alma naciente, que eran las etapas del alma infantil, del alma adolescente y del alma adulta, para un total de 4 etapas. El cultivador podría ejercer libremente el y espiritual en el entorno y tendría que nutrir su alma naciente para hacerla crecer y alcanzar la siguiente etapa. También fue esta etapa durante la cual se fijó la apariencia de un cultivador. Si un cultivador alcanza la etapa adulta del reino del alma naciente a la edad de 20 años, su apariencia se fijará en esa edad hasta que llegue al final de su vida. En ese momento, envejecerían rápidamente cientos de años en el lapso de unos pocos minutos y luego morirían. Alcanzar el reino del alma naciente aumentó la vida útil del cultivador a 1000 años y los hizo dignos de comenzar sus propias sectas de cultivo. Hasta este punto, Lin Wu conocía las etapas de cultivo y había oído hablar de ellas antes, pero las que vinieron después le eran bastante desconocidas. El reino del caparazón del Dao y el reino del paso del Dao interesante. Lin Wu murmuró para sí mismo. La siguiente etapa después del reino del alma naciente fue el reino del caparazón de Dao, en el que un cultivador necesitaba formar un contenedor dentro de su dantian. Este contenedor se llamaba Dao Shao y era dentro de él donde se nutriría un embrión de Dao. Alcanzar este reino aumentó la vida útil del cultivador a 2000 años. Las subetapas en el reino de Dao Shao fueron la iniciación de Cell, la génesis de Cell, la finalización de Cell y la expansión de Cell. Un cultivador en realidad podía saltarse la etapa final, que era la etapa de expansión de Cell y pasar directamente al reino del Dao si así lo deseaba, pero rara vez había cultivadores que lo hicieran. El objetivo principal para formar un Dao Shao era el crecimiento de un embrión de Dao. Cuanto más grande era el caparazón de Dao, más fuerte podía formarse el embrión de Dao. Un embrión de Dao no era más que la comprensión inicial del Dao del cielo y la tierra. Podría ser cualquier cosa que el cultivador pudiera captar, e incluso podría haber más de uno. Pero para alcanzar el reino del Dao, solo se necesitaba un caparazón. Si el cultivador quería cultivar más embriones de Dao, tenía que cultivar más caparazones de Dao en su dantian. Pero esta era una tarea inmensamente difícil, y la mayoría de los cultivadores solo cultivaban un embrión. Cuando el Dao embrio finalmente comience a crecer, un cultivador se abriría paso hacia el reino del Dao y su vida útil se extendería a 3000 años. Según el registro que estaba leyendo Lin Wu, este era el reino más alto que podía alcanzar un cultivador de este mundo.
Pero había otro reino por encima de este, que en realidad le resultaba familiar a Ling Wu. Era el reino de la ascensión inmortal. El método para progresar al reino inmortal de la ascensión no se menciona en los registros, y se afirma que cada cultivador tendría que idear su propio método para alcanzarlo. No había un método establecido y todo dependía de su propia comprensión. Tampoco se mencionó cuánto duraba la vida de un cultivador una vez que alcanzaba el reino de la ascensión inmortal y ninguno de los expertos actuales del reino de la ascensión inmortal mencionó esto tampoco. Esto es tan complejo como pensé que sería, pero hay muchas más incertidumbres de las que esperaba. Ling Wu pensó para sí mismo. Capítulo 80. Suspiro. Ling Wu dejó escapar un largo suspiro después de leer la totalidad de la información obtenida del nodo de datos. Los detalles de los reinos de cultivo en el nodo de datos eran mucho mayores de lo que la mayoría de la gente en este mundo sabía. Había ciertos matices que ni siquiera los cultivadores más consumados conocían y que se mencionaban en los registros del clan He. Ling Wu quedó impresionado por esto y supo lo afortunado que era al poder obtenerlo. También estaba interesado en las pequeñas menciones sobre los otros caminos de cultivo que estaban presentes. El camino más investigado y común en este mundo fue el cultivo del y espiritual, pero además de este camino, también estaba el refinamiento del cuerpo y el cultivo del alma. La primera etapa del cultivo, que era el reino del templado corporal, era en realidad parte del camino del refinamiento corporal y podía continuar a partir de ahí. Aunque los reinos de cultivo específicos del camino del refinamiento corporal no se mencionaron en este registro ya que era específicamente para el refinamiento del y espiritual. En cuanto al camino del alma, se consideraba perdido hace mucho tiempo y no se conocían practicantes de ese camino. El camino del refinamiento corporal debe ser para lo que se utiliza la energía vital. Parece que debo seguir acumulando tanta energía vital como pueda. Si obtengo información sobre cómo practicar el cultivo del refinamiento corporal, sería de gran ayuda. Ling Wu murmuró para sí mismo. Habían pasado aproximadamente 2 horas desde que se analizó el segundo nodo de datos y Sirong había estado absorto en su propio cultivo, sin moverse ni un ápice de su posición. Ni siquiera había usado las pastillas que le habían dado por alguna razón y lo estaba haciendo solo. Este tipo es bastante dedicado, ¿no? Dijo Ling Wu. Timbre. Nodo de datos analizado, 3/4 completado. Bancos de datos, actualización. Otro nodo de datos terminó de analizarse y la ventana de información apareció frente a Ling Wu. ¿Sky Shaking Immortal Art es esta una técnica de cultivo? Se preguntó Ling Wu mientras leía el título. Continuó leyendo y confirmó que efectivamente se trataba de una técnica de cultivo. Era una de las 3 técnicas de cultivo principales del clan He y también era la que practicaba el propio Sirong. Incluso en todo el gran continente oriental, se consideraría de primera calidad y tal vez incluso en los otros 2 continentes también. Cuanto más lo leía Ling Wu, más se interesaba. La técnica mencionaba que su practicante podría volverse lo suficientemente fuerte como para que cada uno de sus movimientos acudiera al cielo mismo. Permitió a un cultivador obtener una comprensión del Dao del cielo y les permitiría hacer crecer el Dao Embryo of Sky en el reino del Dao. Esto significaba que era una técnica de cultivo completa que permitía a uno cultivar hasta el reino de pisar el Dao. Según lo que Ling Wu había leído hasta ahora, había muy pocas técnicas de cultivo que incluso fueran más allá del reino del alma naciente. ¿Sistema, es posible adaptar esta técnica de cultivo para mi uso? Preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta, incluyendo esta técnica de cultivo, el sistema actualmente solo cuenta con 2 técnicas de cultivo adicionales en sus bancos de datos. El sistema necesita muchas más muestras de técnicas para poder adaptarla según el físico del anfitrión. Lista actual. 1. Técnica de refinamiento del inmortal, técnica de bajo grado. 2. Escritura de refinamiento del y de la vena del tigre, técnica de bajo grado. 3. Arte inmortal que sacude el cielo, técnica de primer nivel. Maldita sea, olvidé que apenas tenía ninguno de ellos. Incluso el primero solo lo obtuve porque me comía a ese hombre desde el principio y el segundo debería ser de ese borracho. Ling Wu maldijo. Suspiro. No sirve de nada preocuparse por eso, solo necesito obtener más. Eventualmente lo lograré. Dijo Ling Wu. Timbre. Nodo de datos analizado, 4/4 completado. Bancos de datos, actualización. Obtenido, escritura DAO. Tan pronto como Ling Wu vio que el nodo de datos final también había sido analizado, se volvió feliz. El nodo de datos final también contenía lo que necesitaba exactamente, que no era otra que la información sobre el DAOscript. Timbre. Notificación, ¿debería el sistema inyectar la información sobre el script directamente en el cerebro del anfitrión?
S/N. Perfecto, adelante sistema. Ling Wu aceptó. La visión de Ling Wu se quedó en blanco y un terrible dolor de cabeza lo asaltó. Había esperado que sucediera algo como esto, por lo que no le importó y simplemente apretó los dientes mientras se completaba el proceso. Unos 5 minutos después, el proceso finalmente se completó y el dolor de cabeza desapareció. Timbre. Inyección de memoria, exitosa. Datos del anfitrión, estable. Ver la notificación lo confirmó para Ling Wu. Trató de recordar los personajes que había visto cuando Zhirong instaló las formaciones y se dio cuenta de que ahora podía leerlos. Impresionante, esa es otra cosa fuera de la lista. Si sigo a este ritmo, pronto seré un experto sin igual, sin duda. Ling Wu se elogió a sí mismo. Justo cuando Ling Wu estaba a punto de continuar, vio que Zhirong se había despertado de su sesión de cultivo. Zhirong se levantó y caminó hacia la entrada del patio. Un par de sirvientes que estaban allí lo vieron y lo saludaron con una reverencia. ¿Necesitas algo, joven maestro Zhirong?, cuestionaron. No, solo quiero ir a encontrarme con mis compañeros Jedi y Wei Wen. ¿Sabes dónde están?, respondió Zhirong. Por favor, déjanos guiarte. Los dos hablaron y luego le hicieron un gesto a Zhirong para que lo siguiera. Los sirvientes lo llevaron al patio que estaba a unos 200 metros de la casa de Zhirong y se detuvieron en la entrada. Los compañeros del joven maestro han estado descansando aquí. Hablaron y dejaron que Zhirong continuara desde allí. Zhirong hizo un rápido barrido con su sentido espiritual y los encontró a los dos descansando en sus habitaciones. Jedi y Wei Wen inmediatamente detectaron el sentido espiritual de Zhirong y salieron de la habitación. Prepárate, vamos a cazar bestias, ordenó Zhirong. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.